Jornadas formativas sobre la reforma laboral del 2022. Con la participación de Juan Díaz Roquisqui, inspector de trabajo. Bueno, pues os voy a presentar al primer ponente, que es Juan Díaz Roquisqui. Estupendo, ¿eh? Bueno, él es jefe de la Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha. Toda su trayectoria profesional desde el año 2001 ha estado relacionada con la Inspección de Trabajo en sus diferentes puestos, con lo cual creo que, como yo digo siempre, aunque solo sea por tesón y dedicación, algo debe saber, ¿eh? Algo debe saber. Así que con él empezamos con el primer punto de las ponencias, ¿verdad? Si queremos hacer preguntas, las hacemos al terminar la ponencia, porque si no, de alguna otra manera, pues nos desconcentramos, ¿verdad? Así que cuando quieras, gracias. Sí, bueno. Pues nada, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al despacho Cobo Serrano por la invitación a la Inspección de Trabajo a participar en esta jornada sobre la reforma laboral, especialmente a Diego. Saludar aquí a Agustín, delegado provincial, y a Lucía, que es la jefa de Inspección Provincial en Ciudad Real. Entonces, bueno, como introducción, digamos, a la parte que a mí me toca, creo que es muy acertado por parte de la organización el reparto, el troceo que se ha hecho del programa, en el sentido de que toca los puntos principales de la reforma laboral. A mí me toca en la parte de toda la modificación del marco de la contratación laboral. Se hablará también de los nuevos mecanismos de suspensión de contratos de trabajo, los nuevos ERTES, unos más nuevos que otros, se hablará después de ellos, y se hablará de las nuevas circunstancias de la subcontratación, negociación colectiva, es decir, los tres bloques principales en los que esta reforma laboral incide. ¿Por qué el marco de la contratación laboral es, en mi opinión, desde luego, el cogollo de la reforma laboral? Pues lo primero, porque no supone de ninguna manera derogación del marco normativo anterior, sino que es una norma nueva de cero, es decir, tiene unas motivaciones distintas a lo que es mera modificación, derogación de normativa laboral, que es uno de los compromisos del Gobierno desde su Constitución, pero eso, que los otros dos bloques sí que está claramente influido por ese espíritu, no pasa con el nuevo marco de la contratación. Es un marco que se construye desde cero, es decir, hay unas circunstancias que ahora veremos que motivan la necesidad de llegar a un nuevo marco en la contratación laboral, y se empieza a construir por los agentes sociales y por el Gobierno en la mesa de diálogo social un marco de contratación desde cero, lo cual pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una vez que se eche a rodar a partir del 1 de abril de manera generalizada, pues empezarán a ver, espero que sus muchas ventajas y también, como es lógico, algunos inconvenientes. Parto de una base, y es que no hay soluciones redondas para todo, ni hay una maquinita en la que le metamos unas circunstancias de que yo tengo un trabajador que tiene tal no sé qué contrato le toca, y le des a un botón y te diga este contrato hay que hacer. Es decir, ¿de qué viviríamos los juristas si todo fuera tan claro? Necesitamos un poco este tipo de dudas, de problemas o de disquisiciones de decir, bueno, corresponde este modelo, corresponde otro. Es decir, no hay hay circunstancias que están muy claras, pero no hay una solución mágica para cada situación en la que yo necesito contratar a una persona trabajadora y responde de una manera taxativa y clara a una modalidad contractual. Dudaremos ahora, dudaremos a partir de abril todavía mucho más, y esto tendrá su recorrido judicial, habrá sus sentencias, habrá su interpretación que haga la Dirección General de Trabajo de circunstancias, y no nos tiene que preocupar porque llevamos viviendo, todos los que trabajamos en el mundo laboral de esta manera, pues yo diría que toda la vida. Es decir, hay montones de juicios y montones de sentencias y montones de procedimientos relacionados motivados con el marco de la contratación laboral. Por tanto, no nos tiene que asustar la duda, es decir, la duda está en el marco de la norma, y más en el marco de una norma paccionada como ha sido esta, es decir, una norma que ha sido pactada por los agentes sociales. Puede tener quizá el cierto defecto de una indefinición en algunos aspectos, y esa indefinición la tenemos que ir rellenando los operadores jurídicos
y eso es lo que se irá haciendo con el paso de los meses y por tanto tener tranquilidad en el sentido de decir, joder, no estamos obligados a cada pregunta a darle una solución taxativa, que a veces pues nos vemos un poco, desde luego en el lado de la inspección de trabajo, seguro, pero también vosotros como recursos humanos, abogados, etcétera, parece que tenemos que tener una varita mágica y además la tenemos que tener en el momento y decir, nos plantea una situación y tenemos que decir, este contrato corresponde. Bueno, eso en algunos casos es así, yo trataré de dar traslado de lo que a mí me parece que es claro, y no trataré de ocultar aspectos que no son tan claros y que pueden dar pie a dudas, a problemas y que nos van a dar seguramente, y va a haber problemas en el recorrido judicial y no nos tienen que preocupar ni asustar, porque ya digo que es consustancial al mundo del derecho laboral el pequeño conflicto, la duda y la interpretación, como yo creo que pasa por otro lado en todo el mundo del derecho. ¿Por qué hay que cambiar todo el marco de contratación laboral en España? Bueno, no me detengo en cifras, sabemos que la temporalidad en España es el país con mayor temporalidad de la Unión Europea, lo cual en una parte puede explicarse por el tejido productivo, pero en otra no. Es decir, también hay, claro, aquí cuando decimos, no, es que aquí el turismo, los bares, no, joder, claro, es que en Italia hay turismo también, y hay bares, y en Grecia, y en Francia, o sea, que no somos los únicos que vamos a bares. Es decir, que no somos tan excepcionales como nos creemos, y solo hay que viajar un poco por ahí para darse cuenta que en todos los sitios hay actividades estacionales, hay otras que no lo son. Entonces, bueno, no hay una razón realmente, si lo pensamos con un poco de tiempo, que nos motive el tener una tasa de temporalidad como la que tenemos en España. Con los compromisos los compromisos del gobierno de cara a los fondos europeos, los fondos Next Generation, obligaron lo que se llama el componente 23, que lo que comprometía al gobierno de cara a la Unión Europea es a facilitar un nuevo marco normativo de la contratación que redujera esta temporalidad. Es decir, no deja de ser una exigencia europea el reducir la temporalidad en España. Y ese es el espíritu de toda la norma, y también nos tenemos que dar cuenta todos que ahí está todo. Es decir, y una parte de la norma es tránsito de temporalidad a carácter indefinido, pero otra parte de la norma es ajuste de contratos que son temporales a otras modalidades que son también indefinidas, pero que pueden seguir manteniendo la flexibilidad para las empresas. Pero no perdamos de vista, al interpretar la norma en cuanto toca a la contratación temporal, que la Unión Europea nos obliga para tener acceso a los 140.000 millones de euros que el Estado español le tocan de los fondos Next Generation a adoptar medidas que redunden o que impliquen una reducción de la temporalidad. Esta reforma laboral nos da qué elementos tiene para llegar a esta reducción de la temporalidad, o qué cuestiones esenciales tiene. Bueno, la primera, desde luego, es el fruto de un consenso. Se ha hablado en la presentación, no me voy a detener. Como digo, eso le da ventajas y desventajas. No todo es, en cuanto a lo técnico, quizá le provoca carencias a la norma, pero no cabe duda que poder presentar una norma en la que los empresarios y los trabajadores están de acuerdo le dota de una fortaleza y una estabilidad que no lo tendría evidentemente de otra manera. También son medidas que han sido muy matizadas respecto a lo inicial, es decir, circularon unos borradores al principio, bueno, pues se habló hasta de la prohibición de la subcontratación, por ejemplo, que no fuera de la propia actividad, es decir, cuestiones un poco maximalistas que el diálogo en la mesa social, en la mesa de diálogo social y la necesidad de llegar a un acuerdo han ido también matizando. No cabe duda, en todo caso, que debemos esperar a una aplicación administrativa y judicial de la norma y ver por dónde transcurre. Es decir, esto va a tener su recorrido, como os decía también, no tenemos que tenerle miedo, se irán aclarando muchísimos aspectos. Y recordar también que existen unas normas de transitoriedad que evitan los vacíos. La norma de transitoriedad no nos va a dar tiempo a verlas con detenimiento porque el tiempo es limitado y yo no me gustaría escapar a este carácter limitado del tiempo que tenemos para no entorpecer la jornada, pero básicamente los contratos de trabajo temporales anteriores a la reforma laboral, anteriores al 31 de diciembre de 2021, se siguen rigiendo por su normativa hasta que termine su validez en los términos de la normativa anterior. Y los nuevos contratos que se están suscribiendo durante estos 3 meses, contratos temporales, tienen la única restricción de que su duración máxima no podrá superar los 6 meses. Pero hay una transitoriedad que impide los vacíos, con lo cual hay una continuidad en la aplicación de la norma y en la aplicación de las modalidades contractuales que nos ahorra el problema de tener que estar dudando qué pasa con los contratos antiguos. Está claramente establecido en la norma y esto es una virtud que tiene. La evolución de la contratación temporal en España desde el año 80, que se publicó el Estatuto de los Trabajadores, pues desde luego ha sido un cierto valle de lágrimas, en el sentido de que siempre en aras de una mayor flexibilidad
para las empresas y una mayor facilidad para la creación de empleo, todo ha ido contra la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras, y hemos llegado, no por casualidad se llega a tener la mayor tasa de temporalidad de Europa, un país que en el año 80, en el que en el año 84 no existían los contratos temporales. Es decir, en un periodo de tiempo relativamente breve se alcanzaron una cifra de temporalidad, o sea, se pasa de 0 a 100, a estar por encima, como digo, muy por encima, doblando la media europea de temporalidad. Este recorrido en la temporalidad, desde luego, pues tiene unos sitios que tampoco me voy a detener, pero sí que esta reforma laboral quizá quiera tener la virtud de romper esta dinámica. Es decir, la dinámica siempre había sido decir, bueno, que se contrate gente un poco como sea. En el año 84 fue el primer lanzamiento de contratos temporales, y se ha llegado al extremo en el que se estaba en este año 2021, de que aproximadamente 9 de cada 10 contratos que se firman en España tienen carácter temporal. No todos ellos, debo decir, justificados, en tanto las meras actuaciones de los planes de choque que hace la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la remisión de una carta con datos cruzados por datos de inteligencia artificial, provoca unas transformaciones de contratos temporales masivas en España. Quiero decir que no es una cuestión que sea, que las propias empresas, con una simple recepción de una comunicación de una X personas trabajadoras, procede en general en un índice aproximado. Ayer se dieron los datos del segundo plan de Castilla-La Mancha, que ha sido, por cierto, la que más contratos se han transformado por los planes de choque del Estado, con estos planes de choque, de más del 70% de los contratos que se ha advertido a las empresas que estaban o presentaban índices de fraude de ley, directamente las empresas en Castilla-La Mancha, ya digo, el 70%, en todo a nivel estatal, en torno al 60% han procedido a la transformación. Por tanto, bueno, pues hay un volumen ahí, no cabe duda, de contratos que no se discuten, sino que están temporales, pues porque existe una cierta cultura de la temporalidad, que es la que esta reforma trata de romper. Ya en el mes de febrero, estos son los dos meses de febrero de contratación, los del fondo no los veréis muy bien. Lo que viene a decir es que cada año en torno al 10% de los contratos que se hacían eran indefinidos en el mes de febrero, desde el año 2012 que comienza esta serie, y en el mes de febrero han sido ya el 22% de los contratos que se han suscrito en España han sido contratos indefinidos. Todo esto sin estar en vigor las normas de la reforma laboral en materia de contratación, es decir, simplemente con la publicación de la reforma laboral, pues ya se ha tomado nota en cierto sentido y se han duplicado los contratos temporales que se venían haciendo en un mes de febrero de cualquiera de los años anteriores. Creo que esto nos debe decir algo de dónde estábamos y hacia dónde caminamos. El punto de partida de la regulación, el punto de partida y sobre el que tenemos que hacer pivotar todas nuestras reflexiones y todo nuestro actuar como asesores de empresas o como operadores jurídicos en el mundo de la contratación, evidentemente los puestos de trabajo estables en una empresa tienen que estar dotados de un contrato indefinido. ¿Esto es realmente nuevo? Pues no tanto. Quizá esto ha estado siempre en el espíritu y en el texto de la norma, pero ahora se hace especial hincapié con las herramientas que iremos tratando de desgranar, aunque siquiera un poco rápidamente por ceñirnos al tiempo, pero los trabajos de estructura habituales y permanentes tienen que tener un contrato indefinido. Es que yo no me da tiempo a ver si un trabajador da... Hay un periodo de prueba, hay un tal, es decir, pero no puede ser que el contrato temporal constituya el mecanismo ordinario de acceso a una empresa a puestos estructurales de la empresa. Para eso la herramienta jurídica es el periodo de prueba. Los puestos coyunturales, a estos sí que se les siguen aplicando los contratos temporales de una manera excepcional. Trabajos ocasionales, imprevistos, refuerzos, etcétera, son los que son objeto del contrato de trabajo temporal. ¿Cuáles son las herramientas o los elementos fundamentales del nuevo modelo de contratación laboral en España con la reforma laboral? Bueno, por supuesto, lo primero, y ahora lo veremos con más detalle, el refuerzo de la presunción y la prevalencia del contrato indefinido. Es decir, el contrato por excelencia, el contrato ordinario de una persona trabajadora en España es el contrato indefinido. A partir de ahí, lo temporal se ve como excepcional y como tal excepcionalidad debe ser, además, absolutamente justificado y estar en condiciones la empresa, en tanto existe, los que trabajamos en el mundo del derecho, sabemos lo que es una presunción, la presunción iuris tantum, que es decir, la presunción que admite prueba en contra de que el contrato es indefinido. La prueba en contra, ¿quién le tiene que aportar? Quien la alega. Y quien alegue, en este caso, la temporalidad, lógicamente será la empresa que lleva a cabo un contrato temporal. Por tanto, en principio, los contratos son indefinidos. Yo quiero hacer un contrato temporal, fenomenal, pero corresponde a ti, empresa, el probar, ahora veremos cómo, que este contrato temporal es ajustado a la norma. No corresponderá ya a la Administración, vía Inspección de Trabajo
o vía judicial en los procedimientos que puedan sustanciarse de carácter indefinido no de los trabajadores, el demostrar que el contrato está en fraude de ley, sino que será la empresa la que tiene que estar en condiciones de demostrar esa temporalidad y por qué ha concertado un contrato temporal y no uno indefinido. Por tanto, esto es un cambio que es muy difícil de explicar a quien no está en el ajo de lo jurídico laboral, pero creo que entre los que estamos aquí, como todos estamos en lo mismo, creo que sois todos capaces de captar la importancia que tiene ese cambio. Es decir, es un cambio, como digo, fundamental y esencial. Nos quedan básicamente dos contratos temporales. Nos queda el contrato eventual y el contrato por sustitución. El contrato por sustitución viene a ser el antiguo contrato de interinidad con algunos cambios, contrato de sustitución. Además, se ha establecido una nueva regulación del contrato fijo discontinuo, muy importante, que veremos también brevemente sus líneas principales, porque es donde se deben reconducir buena parte de los antiguos contratos para obra o servicio determinado, contrato que queda eliminado de la normativa, por tanto, que nos tenemos que quitar de la cabeza el obra o servicio determinado, entonces se queda eliminado y una parte importante, entendemos, de los antiguos contratos para obra o servicio deben ser reconducidos al contrato fijo discontinuo. Y se establece un nuevo contrato indefinido para las obras de construcción, que también es heredero del tradicional contrato fijo de obra del Convenio General de la Construcción. Bueno, pues es un poco la evolución, podemos llamar así, de este contrato. Por tanto, este es el marco que nos queda de contratación, más allá de los dos contratos temporales que, a través de disposiciones adicionales, se han regulado para la Administración, el contrato para la ejecución de los fondos europeos y el contrato para los planes de empleo, que, bueno, como este es un marco más bien de empresa privada, no me voy a detener en ellos para nada. Constituyen dos nuevas modalidades contractuales temporales, pero como su carácter es para la Administración y en el caso de los planes de empleo también puede ser para entidades sin ánimo de lucro, creo que correspondería quizá su explicación detallada en otro foro que no sea este. ¿Cuáles son en el nuevo marco las reglas principales que establece la reforma laboral y que creo que es muy importante también dar traslado de ellas? Bueno, en primer lugar, el marco de protección de este nuevo modelo de contratación. ¿Cuál es el marco de protección? La creación, como digo, de una presunción de indefinición, lo cual le dota de una fortaleza enorme, porque dificulta mucho la concertación de contratos temporales en cuanto obliga a una prueba a la empresa, una prueba muy detallada del carácter temporal de la prestación, acompañada de un incremento de las sanciones, que veremos también que es un incremento muy sustancial, además, veremos en qué forma, de las sanciones por fraude en la contratación, una derogación del contrato para obra o servicio determinado, una acortación o un acortamiento de los periodos de encadenamiento de contratos, el famoso artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, veremos algo también de en qué términos se regula ahora, y unos recargos en la cotización a la Seguridad Social de los contratos temporales de corta duración, contratos de una duración inferior a 30 días. Recordemos que hasta ahora solo se incrementaba la cotización en los contratos inferiores a 5 días. Ahora todos los contratos de duración inferior a 30 días serán objeto de un recargo en la cotización, que lo que pretende lógicamente es encarecerlos para evitar esos contratos de tan corta duración y que las empresas, bueno, pues solo recurran a ellos cuando absolutamente deban recurrir a este modelo de contratación temporal, no en otros casos en los que no deben recurrir. Es una cuestión absolutamente disuasoria para las empresas. Pongo aquí unas tablas de la ley en cuanto yo creo que si tuviera que, de todas las transparencias que tengo que contar, explicar una sola, esta es la que seleccionaría. Es decir, esta es la más importante sobre la que pivota todo lo que estamos hablando. La nueva redacción del inicio del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Esta sola frase realmente, como digo, contempla o concreta todo lo que se quiere trasladar y todo el nuevo marco de la reforma laboral. Esta es la palanca para interpretar todas las situaciones que se nos puedan ir planteando en el juicio o la valoración de la contratación de una persona trabajadora en adelante a partir del 1 de abril, cuando empieza a rodar el marco. Fijaros la antigua redacción, que la pongo debajo. Era absolutamente alternativa, llegó a ser absolutamente alternativa en nuestro derecho. Y ahora uno lo piensa y parece mentira, pero era alternativa y se decía: el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada. Una relación absolutamente alternativa entre la temporalidad y el carácter indefinido del contrato, que luego se veía desmentida en parte por la normativa y por la causalidad del contrato temporal, pero que la base era esa. Cambia absolutamente, el giro es, desde luego, es un giro absoluto, es un giro de 180 grados y nos lleva a una redacción, como digo, el contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido, y así lo dice de manera taxativa, sin dar pie y sin otra matización. Por tanto, esto que los agentes sociales, como digo,
han trasladado a la normativa es esencial para comprender o para que todos podamos interpretar la norma de contratación. A partir de aquí, para que se entienda que concurre una causa justificada de contratación, es decir, esa prueba en contra que rompe la presunción iuris tantum de que el contrato es indefinido, hacen falta con carácter general, luego veremos contrato por contrato, 3 circunstancias que están recogidas en el artículo 15 del Estatuto. Estas no me las invento yo, están en el artículo 15. Que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal. Esto ya estaba antes, la contratación temporal era causal. Esto no es ninguna novedad, hay que explicar en el contrato la causa. Lo que no es continuación, no es repetición de lo que había antes, es que se debe recoger también las circunstancias concretas que la justifican. Es decir, no vale una causa general, sino que aparte de la causa general hay que ver qué aplicación concreta tiene y por qué en este momento recurre a un contrato temporal y hace 2 meses, si existía la misma causa, no recurría a un contrato temporal. Y además, y esto es muy importante, la conexión con la duración prevista. ¿Por qué? Porque aquí existía mucha costumbre de que, bueno, el contrato temporal dura 3 años, incluso 4 por convenio, el eventual dura tal, 6 meses, lo prorrogo, 12, 18, tal, todas estas cuentas del artículo 15, 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores, y no existía una relación verdadera entre la causa del contrato y la duración. De hecho, se concertaban por la duración máxima habitualmente, los contratos obra o servicio no tenían duración máxima establecida, y si se ponía una duración, todos sabemos que se entendía título orientativo, como decía el artículo 15.1 antiguo. Bien, en este caso, el nuevo contrato temporal, el eventual, también el de sustitución, obligan a establecer una duración del contrato y obligan a vincular la duración del contrato con la causa. Es decir, yo no puedo decir, porque tengo una causa que tengo que justificar que la causa va a durar 3 meses. Entonces puedo hacer un contrato de 3 meses. Pero si yo no justifico que la causa habilitante estimo que va a durar 3 meses y por qué, yo en principio estaré incumpliendo uno de los requisitos que para el contrato eventual establece la normativa. Por tanto, es muy importante tener en cuenta estos 3 elementos, 2 de ellos muy novedosos a la hora de concertar los contratos eventuales del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Los contratos formativos son la otra pata de la contratación o de la reforma de la contratación. Los contratos formativos, en principio, yo los pongo en plural, pero la normativa los entiende en singular. El nuevo artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores me entiende que existe un solo contrato formativo con 2 ramas. Bien, bueno, esto no deja de ser una disquisición que es más léxica que legal, porque luego las 2 patas prácticamente suponen en el fondo, con distinto nombre, la repetición de los antiguos contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato de trabajo en prácticas. Pero en el fondo el nombre es distinto, el nuevo contrato se llama formación en alternancia, quiere dar a entender que existe una claridad en cuanto a la mezcla de formación y trabajo, es decir, pero en el fondo no deja de ser un poco una reiteración del antiguo contrato para la formación y el aprendizaje, y el contrato en prácticas, que pasa a denominarse contrato para la obtención de la práctica práctica profesional. Es el antiguo contrato en prácticas. Me voy a detener únicamente, lógicamente, en lo que es novedoso respecto a los antiguos contratos, porque no da tiempo a mucho más y quiero ir un poco rápido. Contrato para la formación en alternancia. Importante el tema de la edad. La edad pasa de 25 a 30 años, excepto para personas con discapacidad, es decir, se puede concertar con personas trabajadoras de hasta 30 años de edad y no existe ningún límite para personas con discapacidad. La duración, esta sí que se limita, puede ser de 3 meses como mínimo a 2 años de duración. Permite prórrogas ilimitadas, es decir, puede irse de 3 meses en 3 meses y eso sería legal. Y no tiene una duración mínima más de las prórrogas, es decir, en principio, una vez pasados los 3 meses, se pueden hacer las prórrogas por la duración que se estime procedente. Muy importante es la posibilidad, que no existía antes, de hacerlos a tiempo parcial. No existía el contrato formativo a tiempo parcial anteriormente, ahora sí permite el nuevo artículo 11 el contrato a tiempo parcial. El tiempo de trabajo, el tiempo efectivo, no puede superar el 65% de la jornada ordinaria de la empresa durante el primer año y el 85% durante el segundo año. Esto es importante porque ya con los antiguos contratos para la formación nadie le hacía mucho caso, pues, y ahora pues habrá que hacerle caso, igual que antes, vamos, porque existía también una limitación que no sé, por desconocimiento o por lo que fuera, no se acababa de cumplir en muchos casos. Bueno, pues que se sepa que es el 65% el primer año y el 85% el segundo año. Los trabajos nocturnos o a turnos anteriormente estaban absolutamente prohibidos, ahora quedan prohibidos con una excepción, que es que la naturaleza de la actividad no puede realizarse de otra manera. Es decir, si yo hago un contrato de trabajo para la formación en alternancia para un restaurante,
pues no tiene demasiado sentido que la persona contratada para la formación para cocinero no pueda dar las cenas, porque se mete en el horario a partir de las 10 de la noche de trabajo nocturno. No tendría ningún sentido. También cuando la organización de la empresa contempla es de esta forma, es decir, tiene un trabajo a turno la empresa y es necesario que participe. Tendrá que justificarse, pero es posible ahora, cosa que antes no era, que estas personas trabajadoras lleven a cabo tanto trabajo nocturno como a turnos si no se puede hacer de otra manera. Y la retribución, la que establezcan los convenios, si establecen para la categoría de persona trabajadora con contrato para la formación y alternancia, una retribución será esa, y como mínimo no será inferior al 60 o al 75% de la categoría que correspondería para un contrato ordinario, y siempre teniendo en cuenta que el salario mínimo funciona como un límite absoluto, entendido en la proporción del tiempo de trabajo efectivo. Es decir, el límite mínimo será el 65% del salario mínimo durante el primer año, hemos visto, y el 85% durante el segundo año. En los convenios colectivos o a falta de convenio colectivo, en lo que se abone, nunca podrá abonarse por debajo de esto. Estas son las novedades principales, ya digo, muy rápido explicadas, pero es lo esencial. Lo demás, pues, bueno, pues sigue más o menos como estaba con anterioridad. El contrato para la obtención de la práctica profesional, o el antiguo contrato en prácticas, sí que sufre más cambios, no tampoco cambios enormes, pero sí que también tiene más cambios. Lo principal es que antes no tenía un carácter formativo, sino de mera obtención de la práctica, es decir, una persona realmente al final iba a trabajar, o sea, lo que la ley permitía que era una persona en práctica, llevaba una empresa, trabajaba de lo mismo que todos los demás, sin ninguna tutorización, sin ninguna supervisión, sin ninguna obligación empresarial, y ganaba menos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como acaba de acabar su formación, pues está bien que gane un poco menos hasta que aprenda. Discutible o no, no es el momento del debate ese. ¿Qué pretende la reforma laboral? Reforzar el carácter formativo de este contrato, es decir, te doy unas facilidades empresa, pero te impongo unas obligaciones que a lo mejor antes no se tenían. Lo primero es la designación de un tutor en la empresa, que antes no había necesidad de que hubiera un tutor. Ahora, para el trabajador en prácticas, hay que designarle un tutor en la empresa. Sí que lo ha habido siempre, lo recordamos, para el contrato para la formación y el aprendizaje, no lo había para el antiguo contrato en prácticas. Ahora lo tiene que haber. Al final del contrato hay que certificar la práctica realizada. Antes simplemente pues era el contrato de trabajo y ya está. Ahora hay que hacer un certificado, no tiene más historia, se certifica la práctica y ya está. En cuanto a... y son las principales novedades que hay, es decir, no hay más que esta, pero sí que tener en cuenta que esto es que no son muchas en número, pero sí son importantes cualitativamente, porque lo que se va a mirar a la hora de valorar un posible fraude de ley en un contrato en prácticas es que esté respondiendo o no a la cuestión formativa, y la cuestión formativa, la única manera de justificar que esté respondiendo a esa realidad es que haya un tutor que efectivamente tutorice. También sabéis, los que habéis tenido inspecciones de contratos en prácticas y sobre todo contratos para la formación estos años, que es de las cosas que más se mira, es decir, porque nosotros pues, con demasiada frecuencia llegábamos allí, a ver, ¿cuál es el tutor de empresa? Y empezando ahí, ¿quién es tu tutor? O sea, nadie sabía al final, había un tutor en el contrato puesto, pero nadie sabía muy bien quién era el tutor, con lo cual, lógicamente, el tutor pues es que hacía escasas funciones de tutorización. Recordar que es importante que para valorar el carácter formativo de este contrato en adelante tiene que haber un tutor designado y que ese tutor efectivamente tutorice de alguna manera, es decir, que vayamos al trabajador, le preguntemos, sepa quién es, el tutor sepa quién es y además esté haciendo cosas de la tutorización. No está reglamentado todavía, pero bueno, al menos, por lo menos, el decir que hay una persona que ejerce esa tutoría y que la ejerce de una manera real. Tiene que haber un desarrollo reglamentario y esto se remite al artículo 11 del estatuto. Va a estar antes del 30, yo lo pongo en interrogación, pero casi lo podía poner en negación, porque no tiene ninguna pinta de que antes del 31 de marzo de 2021 vaya a haber un desarrollo reglamentario de determinados aspectos, como son que el número de contratos por centro de trabajo de la empresa se remite a una posible regulación. Estos años se eliminó el límite para los contratos formativos en las empresas y nos hemos encontrado empresas que todos los trabajadores tienen un contrato de formación, todos, y tienen 14 trabajadores y los 14 con un contrato formativo, y eso no era ilegal de por sí, cosa que sí lo era hace años. Si recordáis, los que lleváis más tiempo, o los que llevamos más tiempo, pues recordamos cuando había unos porcentajes de la plantilla que podían estar con un contrato formativo en relación al total. Esto no existía, no existe en la actualidad. Está previsto reglamentarlo. La exigencia de la figura del tutor, que esa experiencia que tiene que tener práctica, cómo se regula o qué tiene que tener exactamente, y luego una exigencia de estabilidad de plantillas también, en el sentido también relacionado con el porcentaje. Todo esto está recogido como posible desarrollo reglamentario, se llevará a cabo en un momento dado de la película que no sabemos cuál es. Mientras tanto, bueno, al no haber ese desarrollo reglamentario, las normas son las que he puesto hasta ahora.
También en 6 meses se va a desarrollar, y así lo prevé la reforma laboral, un estatuto del becario. Este ya no es para trabajadores, sino que es para todas estas prácticas que se desarrollan, tanto mediante convenios de colaboración con universidades, entidades públicas, institutos, etcétera y tal, como incluso de manera privada, es decir, el becario que ya terminó. Todas estas situaciones se pretenden regular, en tanto se entiende por los agentes sociales en el acuerdo de diálogo social que constituye una fuente de precariedad para las personas jóvenes en el trabajo, y se quiere regular cuándo se puede y cuándo no, al final, ser un becario o una persona en prácticas, y qué derechos y qué obligaciones tiene esta persona, y establecer un marco general para todo el mundo. De contratos formativos, pues básicamente esto, un poco deprisa todo, pero bueno, así es como debe ser, porque si no, pues no nos daría tiempo. Pasando al marco de la temporalidad, el artículo 15, el contrato temporal, el contrato de circunstancias de la producción es el único contrato temporal, como digo, aparte del de sustitución, que nos queda en la nueva normativa. Este contrato, realmente son 2 contratos, el contrato que han dado en llamar en la doctrina el contrato largo y el contrato corto, no tiene mucho misterio la denominación, pero sumados corresponden a lo que es el nuevo contrato. ¿Cuál es el contrato largo? Y lo pongo literal para no equivocarnos, pero subrayado lo que considero más importante, porque al final lo que está en el texto es lo primero que debemos interiorizar. Bien, el primer contrato responde a incrementos ocasionales e imprevisibles, por tanto deben concurrir las 2 circunstancias de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 como fijos discontinuos. Es decir, lo que es fijo discontinuo es fijo discontinuo y tiene que recorrer el artículo 16, y lo que no es fijo discontinuo podrá ir por el artículo 15. Fijaros que esto está lleno de conceptos jurídicos indeterminados, de los que tanto nos gustan a los que nos movemos en el mundo del derecho y los que tanto nos gusta luego discutir sobre ellos y hablar de ellos. El ocasional imprevisible, el desajuste temporal, en fin, todo esto son cuestiones que son conceptos jurídicos indeterminados. No hay una determinación, habrá que verlos caso por caso. Sí que trataremos de dar alguna pequeña luz en lo posible sobre este tema, pero, como digo, al ser conceptos jurídicos indeterminados presentan una notoria dificultad. Para empezar, considera una oscilación expresamente de plantilla el tema de las vacaciones anuales, es decir, expresamente el cubrir vacaciones anuales permite la concertación de contratos eventuales, lo cual no deja de ser, lo primero, pasar ampliamente del Tribunal Supremo, que había dicho ya que no se podían hacer contratos temporales para sustituir vacaciones, pero bueno, se cambia la normativa y esa jurisprudencia queda orillada, y sobre todo no creo que haya algo menos imprevisible que las vacaciones de tus trabajadores. Es decir, creo que es una contradicción absolutamente de la norma el que precisamente lo que establece como único ejemplo y lo que da claridad absoluta sobre lo que es ocasional imprevisible sea una cuestión como las vacaciones, que es lo más previsible del mundo. Pero está en la norma expresamente, por tanto, para sustituir personas trabajadoras durante sus vacaciones sí que es posible la concertación de un contrato eventual en los términos que prevé el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. En cuanto al contrato corto, el contrato corto que llamamos el de los famosos 90 días es para atender situaciones ocasionales también, por tanto siempre el eventual en cualquiera de sus 2 modalidades debe responder a situaciones ocasionales, en este caso previsibles, y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Por tanto, nuevos conceptos jurídicos indeterminados a porrillo, para que tengamos ocasión de discutir y de tomar cafés y correr ríos de tinta y tal, porque igual, ocasionales, previsibles, duración reducida, que es reducido, lo que para uno es reducido, para otro no lo es tanto. Claro, esto al final cada uno tiene sus criterios. En este caso, las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de 90 días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias contratar en cada uno de esos días. Y además, estos 90 días no podrán utilizarse de una manera consecutiva, tendrán que dividirse al menos en 2 periodos de duración. Es decir, yo no puedo coger los 90 días de una manera consecutiva y contratar a trabajadores temporales durante esos 90 días. Y además, estas causas deben estar absolutamente identificadas en el contrato, es decir, cuál es la causa previsible y ocasional que motiva que yo tenga que hacer este contrato. En una jornada que yo estuve cero mucho de esto de contratación, estaba la responsable de COE de contratación y la que ha estado en la reforma laboral, Rosa Santos, que bueno, que es muy conocida, la responsable de relaciones laborales de COE, y decía 2 cosas que yo creo son muy importantes. La primera, era una jornada de empresarios en Guadalajara, les animaba a no mirar el artículo 15, sino el 16.
y animaba, si ella anima, pues no será que yo deba decir otra cosa. Es decir, no animaba a no buscar los límites a esto, sino a irse al artículo 16. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, por las cláusulas de cierre que esto tiene. Es que este contrato en fraude de ley, estimado por alguien en fraude de ley, esto ahora tiene unas sanciones, unos recargos, unos tal que antes no tenía. Animaba a mirar más bien al 16, al fijo discontinuo, es decir, animaba a sus asociados al final y a sus representados, a los empresarios de Guadalajara, que son los de toda España en su caso, porque ella es la responsable nacional, a mirar a este artículo 16 y no al 15. Y hablaba de que este artículo 90, de que este segundo contrato, el contrato corto, realmente rompió un poco el esquema de la negociación que llevaban en la mesa de diálogo social, porque al final fue una exigencia del Ministerio de Economía, pues, para atender determinados sectores. También hablan de asociaciones agrarias que podían también tener interés. Es decir, en el esquema que se llevaba solo existía el primer contrato eventual, no el segundo, no el corto, y se metió un poco, pues si me valga la expresión, no nada jurídica, pues un poco de clavo en el esquema, y quizá lo rompe un poco, porque siembra dudas respecto a su aplicación respecto del fijo discontinuo, porque al final lo que tiene duración ocasional y previsible en 90 días al año se puede parecer mucho a lo que es un fijo discontinuo. Yo trataré de hacer una pequeña distinción entre el uno y el otro de lo que a mí me parece de por qué no es lo mismo, pero no cabe duda que siembra una cierta disfunción, porque esto se puede llegar a entender que durante 90 días al año hay barra libre de contratos temporales. Puede llegarse a entender eso. Yo trataré de explicar por qué eso no creo que deba ser así, y sobre todo porque puedes entender que tienes 90 días al año de necesidades cíclicas que pudieras cubrir con este tipo de contratos. Voy a poner un ejemplo de la importancia de lo que me parece el término ocasional, la ocasionalidad, y por qué creo que la ocasionalidad es muy importante que la valoremos, porque ocasional, pues como es un concepto jurídico determinado, podemos no hacerle demasiado caso. La ocasionalidad creo que es fundamental. Vamos a ver. Para distinguir cuándo aplicaría un fijo discontinuo de un contrato de los de 90 días de una manera gráfica y con un ejemplo, que creo que al final es como mejor se entienden las cosas, veamos un restaurante que tiene una actividad ordinaria, que tiene pues 15 personas trabajadoras y da pues sus comidas y sus cenas todos los días, está abierto. Y además al año pues da de vez en cuando 6 eventos. Pues una boda un día, otro día una comida de una jubilación de tal, 6 eventos, 7 eventos para los que contrata otras 6 personas. Eso yo entiendo que es ocasional, eso genera un incremento ocasional y entiendo que eso posibilitaría el contrato corto. Son periodos que reúnen, son previsibles porque yo sé que voy a dar unos número de eventos en el año, tiene una duración reducida y limitada en el tiempo, tanta como un día, o a lo mejor puede ser 3, porque es un congreso que van a venir a comer, pero es ocasional. ¿Por qué es ocasional? Porque mi actividad ordinaria es otra, es dar comidas y yo para eso tengo mi plantilla estable, que luego de manera ocasional la refuerzo. Escenario distinto, yo soy una empresa de bodas, bautizos y comuniones y tengo un restaurante de eso y yo no abro normalmente, yo solo abro cuando tengo una boda. Eso, cada día que yo tengo una boda o un evento, el que sea, no es ocasional, porque es mi actividad. Eso yo no lo puedo atender con este contrato, porque, como digo, le falta la ocasionalidad. Ahí no existe esta situación de ocasionalidad, aquí lo que existe es mi actividad. Ahí sí que tendría que recurrir, con este marco normativo, al contrato fijo discontinuo. Esos trabajadores deberían ser fijos discontinuos porque atienden mi actividad ordinaria, no hay ningún tipo de ocasionalidad. Creo que este ejemplo que os lanzo, trato de explicar de una manera bastante gráfica la diferencia entre el contrato eventual corto y el contrato fijo discontinuo y el uso en un caso o en el otro, y por qué no hay una barra libre, entiendo, de uso de este contrato durante 90 días al año, como en algunos casos se ha tratado de extender. Como digo, no le deis más valor que el que trato de lanzaros una explicación sobre el tema de lo que voy oyendo, de lo que voy viendo, de lo que voy leyendo. No hay todavía, evidentemente, interpretación ni por la Dirección General de Trabajo ni a nivel judicial, por tanto tomarlo con el valor de una persona que con la mejor voluntad intenta trasladar una visión dentro de un marco de acceso a información a lo mejor superior a otras personas. La ocasionalidad, como digo, no es habitual, lógicamente, lo que estábamos hablando, y además puede repetirse en el tiempo, pero no debe ser cíclica, porque si es cíclica estaríamos hablando de algo fijo discontinuo, es decir, pasa de vez en cuando. ¿Cuándo tiene el señor que tiene un restaurante bodas o algún evento tal? Pues cuando se lo contratan, pero no lo tiene cada 2 meses, cada tal, lo tiene pues cuando hay, a lo mejor tiene 3 seguidas y luego lo tiene en 2 meses, pero él tiene su actividad ordinaria de restaurante abierto. El contrato eventual largo, el que hablábamos antes, el de la duración de 6 meses, el primero de las 2 modalidades,
no puede responder a supuestos de fijo discontinuo en actividades cíclicas o intermitentes, lógicamente hemos visto. Eso generaría un contrato fijo discontinuo, no generaría este tipo de contrato. Y tampoco puede responder, y eso está expresamente establecido en la norma, por tanto esto no da pie a dudas, a la atención a supuestos de contrata, subcontratas o concesiones administrativas. Esto es muy importante. Esto ya el Tribunal Supremo dijo algo, bueno, dijo que el contrato indefinido, dijo en sentencia a finales del año 2020, el contrato indefinido es el que corresponde a la ejecución de una contrata, y que cuando el oficio, digamos, o la actividad de la empresa es atender contratas o subcontratas, no tiene que tener contratos temporales para eso. Es decir, no puede vincular un contrato temporal a la atención de un contrato, de una contrata, sino que esos son indefinidos porque esa es su actividad. ¿Cuándo podrá hacer contratos eventuales un contratista o un subcontratista, mejor dicho, o un concesionario administrativo? Cuando se den las situaciones, por ejemplo, que se vayan de vacaciones los trabajadores que tiene atendiendo la contrata. Ahí sí, claro, ahí podrá acceder sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de producción. Ahí sí podrá contratar con trabajadores eventuales, pero no lo ordinario. Es decir, yo tengo la contrata del bar del ayuntamiento, de la cafetería del ayuntamiento, eso tienen que ser trabajadores con contrato indefinido. Es que a mí el contrato es de 3 años y a lo mejor luego me lo quitan. Da igual, cuando pasen los 3 años usted tendrá que ofrecer una recolocación o despedir a los trabajadores, pero no puede repercutir en los trabajadores el que usted atienda contratos, porque su actividad empresarial es atender contratos. Ya digo que el Tribunal Supremo lo dijo ya en sentencia en diciembre de 2020 y se traslada a la normativa. Cuando tenga que cortar me vas diciendo si me paso del tiempo, que yo hablo mucho y esto da para mucho. La duración, ya digo, 6 meses, que pueden llegar a ser 12 meses cuando se amplíe por un convenio colectivo de ámbito sectorial. No hay periodos de referencia, es decir, se ha eliminado esto de los 12 meses, un periodo de 18 y tal, no, son una duración acumulada de 6 meses, que puede ser hasta 12 si el convenio colectivo así lo establece, y admitirá una sola prórroga hasta su duración máxima. Por tanto, bueno, estas normas sí que son sencillas de entender. El contrato corto, no le doy mucha más vuelta porque hemos hablado ya de él. Sí que decir que no va vinculado ni a la empresa, o sea, no va vinculado a los trabajadores, es decir, no tiene cada trabajador una bolsa de 90 días para ser contratado, quien lo tiene es la actividad de la empresa. Durante esos días, y hemos hablado del señor que tiene un restaurante y le salen 3 o 4 eventos en el año, en esos 90 días, que también está pensado, hablan para periodos de rebajas, bueno, hay su literatura, puede contratar a todos los trabajadores que quiera, que necesite, siempre que estén vinculados a esa causa. Por tanto, eso es importante porque también hay gente que lo ha dudado en algún caso. Eso no admite duda porque lo dice expresamente el artículo 15. Puede contratar a todos los trabajadores durante esos días que necesite, con carácter eventual. Por tanto, ahí no hay ninguna duda. Una parte de la doctrina, yo no sé con qué fundamento, viene hablando del centro de trabajo y no de la empresa como referencia. Yo no me atrevería a dar eso por sentado, porque no lo dice la norma. Es decir, la norma habla de 90 días, la empresa, es decir, la empresa tiene 90 días para contratar en el año, digamos, contratos eventuales de estos cortos. Hay algunos que dicen, por una cuestión de racionalidad económica, que claro, una empresa con muchos centros de trabajo, pues sus 90 días no puede ser lo mismo en un centro de trabajo que en el otro, y que sus necesidades serán diferentes. Está por ver que eso valga. Yo digo, yo os lanzo lo que hay, yo no me atrevo a daros una respuesta. La norma no lo dice, quizá el sentido común lo pueda decir, pero llegado el caso, pues habrá que ver qué dice el que tiene al final que interpretarlo, que son lógicamente los tribunales. Por tanto, yo ahí no me atrevo a dar más que la idea de que, bueno, se puede intentar llevar al centro de trabajo y hay mucha gente que la coge como necesario. Y es importante que al ser necesidades previsibles, está pensado, pues han hablado, pues el Black Friday, hablan algunos, como ejemplo. Es decir, cuando es el Black Friday, pues durante los 5 o 6 días que existe un incremento previsible y de corta duración, pues se puede hacer contratos de este tipo. Por ejemplo, un establecimiento de hostelería para las fiestas del pueblo. Pues yo tengo en el año, tengo 10 días que son las fiestas de verano y otros 10 días que es el carnaval, por decir algo, aquí en esta provincia que además el carnaval es muy celebrado, pues esos 2 periodos justificarían que yo tenga un incremento ocasional de corta duración y acotado en el tiempo en el que me permitiría contratar por esta modalidad corta, que yo pienso que esta modalidad corta es más aplicable que la larga en general, es más fácilmente justificable que la larga, aunque para casos evidentemente concretos. Creo que va a tener más recorrido que la larga. En la larga hay que tratar de mirar más bien, como digo, al artículo 16 y no buscarle las costuras al 15. Eso ya es opinión, siempre partiendo de la base de que los contratos temporales ahora al principio, luego espero que también, pero al principio se van a mirar mucho. Yo pues me gustaría decir
no sé si me gustaría o no, pero lo traslado, que va a ser, lógicamente, pues todos podéis imaginar que va a ser una prioridad para el Ministerio que estos contratos temporales nuevos rueden en condiciones y que se van a mirar en general, se va a hacer un esfuerzo por parte de la Inspección de Trabajo de revisar los contratos temporales, estos eventuales que se vayan concertando. Entonces hay que tener muy claro cuando uno los concierte que entra dentro de lo bastante probable el que sean objeto de comprobaciones inspectoras y que el espíritu, y vuelvo a los clásicos, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores establece que las presunciones en favor del carácter indefinido del contrato y que la prueba es de la empresa. Por tanto, ya digo que quizá la mención de la directora de Relaciones Laborales de COE de que se mire más al 16 que al 15 no vaya muy desencaminada. La protección adicional, creo que también la habéis visto, se ha modificado el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social y todos los contratos que tengan los contratos de duración determinada, los contratos temporales inferiores a 30 días, tendrán una cotización adicional a cargo del empresario al finalizar el contrato. Y es una cotización fija. No se aplica a los del sistema especial de agrarios, a los contratos agrarios, no se aplica a empleador de hogar ni a minería del carbón. La penalización, cuanto más corto sea el contrato, peor para ti. Es decir, como es fija, con independencia de la jornada contratada, aunque yo sea tiempo parcial o tiempo completo, da lo mismo, si yo contrato es 27,52 euros este año. Esa penalización, echadas todas las cuentas que tan alambicadas que contempla, 27,52 euros. Entre 1 y 29 días, es decir, si tengo a la persona 29 días contratada son 27,52 euros y si la tengo un día también, pues se penaliza igual de 1 a 29, por tanto cuanto más corto, pues mucho peor, claro. Y penaliza mucho más 3 contratos de un día que un contrato de 3 días. Es decir, si yo contrato a 3 personas un día, pues voy a 27,52 por persona, y si contrato a una persona para los 3 días, pues son 27,52 uno solo. Por tanto, le digo que ese es como está establecida esta cotización, que lo que trata lógicamente es de ser disuasoria de los contratos temporales de corta duración y así. Y reconducir, que al final es el espíritu de la norma, lo que pretende es pastorear a la mayor parte de trabajadores posibles a los contratos fijos discontinuos, aparte de los indefinidos, los que correspondan. Creo que en todo subyace un poco ese mensaje, es decir, todo lo que usted pueda tener como fijo discontinuo, métalo como fijo discontinuo, porque si no le voy a dar palos por todos lados. Palos, al menos posibles palos. Estos son reales, los del control, vigilancia, sanciones y tal, pues son hipotéticos, pero en todo caso está usted mucho más bajo la lupa de lo que lo va a estar si concierta un contrato fijo discontinuo. Ese es el espíritu de la reforma en este caso, y creo que no pasa nada por trasladarlo. No hay que hacer ninguna actuación, lo hace esto solo la tesorería, el aplicar el recargo de cotización, por tanto eso no hay que hacer nada. Y hasta aquí sería esta explicación del eventual, que creo que es lo más complicado de explicar y que espero haber lanzado algunas ideas por lo menos de cómo apañarse con él. Encadenamiento de contrato, este es muy importante, algunas de las novedades que tiene. Ya voy a ir más rápido porque ya vamos regular de tiempo. Dos encadenamientos. Antes solo había uno, el artículo 15.5, que era referido al trabajador. Recordamos que el trabajador que hubiera estado vinculado a la misma empresa por 2 o más contratos temporales durante 24 meses, un periodo de 30, era indefinido. Bien, esto ahora que se modifica, 2 cosas. Una, sigue siendo el primer bloque que os pongo aquí, lo mismo, pero se reduce el cómputo. Ahora son 18 meses en un periodo de 24. Lo mismo, con 2 o más contratos temporales, para el mismo diferente puesto. O sea, no importa que yo en la misma empresa haya estado, es que estaba primero de peón y ahora está de carretillero, muy bien, a mí me da igual, está con contratos temporales, son 2 o más contratos temporales, en la misma empresa o incluyendo subrogación o grupo de empresas, y luego también que haya estado por ETT, o sea, primero está por ETT, luego todo este tipo de cuestiones que al final son temporalidad en la empresa, se cuentan, 18 meses en el periodo de 24. Pero lo que más me importa, porque es lo más novedoso trasladar, es el segundo bloque, que también hay un encadenamiento en lo que es el puesto de trabajo. Es decir, si el mismo puesto de trabajo en una empresa ha estado ocupado más de 18 meses en un periodo de 24 por varios trabajadores con contrato temporal, primero cojo, porque eso trata de atacar la práctica de contratos temporales sucesivos, lógicamente, bien puesto a disposición por ETT o bien contratado por la empresa, el último, el que ocupa el puesto de trabajo cuando llega el momento de los 18 meses en el periodo de 24, tiene derecho a ser indefinido. Es indefinido este trabajador. Esto es muy importante, porque esto sí que es nuevo del todo. Lógicamente de un control mucho más difícil por parte de la administración. El primero sale de carrerilla, claro. Eso los ordenadores que son muy listos hoy en día, a veces más que las personas o a veces menos, le das y sale, te saca una lista de los que están así. Esto es muy fácil, estos claro, estos salen como churros. Los otros, lógicamente, requieren una comprobación
más in situ, pero cada uno en su casa sí que sabe lo que tiene, aunque yo no lo sepa como inspector cuando voy a una empresa, pero me entere, pero cada uno sabemos lo que tenemos, por tanto, echemos cuentas de lo que cubrimos y sepamos que el mismo puesto cubierto, sea por ETT, sea por contrato temporal durante más de 18 meses en un periodo de 24, también esa persona que está ocupándolo en ese momento tiene derecho y se le considera, pues no es que tenga derecho, es que se considera por Ministerio de la Ley como indefinido. Contrato por sustitución. Este es el antiguo contrato de interinidad. Este es muy importante también que lo tengamos en cuenta porque tiene importantes cambios, pero quizá facilitan algunas cuestiones. Lo primero y lo más importante, porque creo que es lo que más cambia, el tema de que puede empezar 15 días, esto era un problema que tenían muchas empresas, puede empezar ahora 15 días antes de la causa de sustitución. Esto causaba muchos problemas a las empresas, porque claro, si tú vas a sustituir a una persona que va a cogerse un permiso, una excedencia, un tal, pues claro, lo lógico es que te vayas unos días antes y te enseñe lo que tiene que hacer. No lo posibilitaba la anterior normativa. Esto sí que ha resuelto un problema que parece una tontería, pero que a una empresa le viene muy bien que esto sea así. Por tanto, puede empezar 15 días antes de la ausencia de la persona a la que va a sustituir. También las normas siguen siendo las mismas de antes. No tiene indemnización, tiene que especificarse el nombre de la persona sustituida, pero no es necesario que ocupe el sustituto el puesto de la persona sustituida estrictamente. Puede haber una movilidad dentro de la empresa, que lo ocupe otro y lo ocupe otro, es decir, no es necesario que ocupe el puesto de la persona sustituida. Sí que es necesario que haya una persona sustituida, lógicamente, claro, y que esa exista y que esté claro, porque la duración está vinculada a la ausencia de la persona sustituida. Por lo demás, el cambio de más calado, como digo, es el de los 15 días antes de la ausencia, y creo que sí que resuelve algunos problemas a las empresas. En cuanto al fijo discontinuo, aunque ya hemos hablado algo de él, deciros simplemente, bueno, lógicamente que existen dos tipos de fijos discontinuos: el de toda la vida, que responde a cubrir actividades cíclicas o de temporada, realización de trabajos estacionales, actividades productivas, bueno, pues lo de siempre, pues el mazapán allí en Toledo, pues bueno, pues llega el periodo, contrata un montón de gente, las empresas de conservación, de conservas de productos vegetales, bueno, pues este tipo de cuestiones son actividades cíclicas o de temporada también, y esto es importante, las relacionadas con las cosechas agrarias, también en principio son actividades cíclicas o de temporada. Se reiteran de una manera constante y regular en el tiempo, no son ocasionales, es mi actividad. Esa es la diferencia. Nuevamente os insisto con el contrato eventual corto que hemos visto, el de los 90 días. No es ocasional, es que mi oficio es hacer mazapán, por llevar un caso que no sea de la provincia de Ciudad Real y no se vea tan por lo personal. Entonces, si su oficio, su actividad es fabricar mazapán, usted no me puede decir que es que ocasionalmente voy a coger 90 días, no sé qué, no, usted tiene que tener fijos discontinuos porque su actividad precisamente es hacer mazapán. Lo que pasa es que esa actividad no se lleva a cabo durante todo el año, sino de una manera acumulada. También existe una discontinuidad por motivos intrínsecos al programa de prestación de servicios. Esto sí que es nuevo, es decir, se habla de servicios, trabajos de prestación intermitente, con periodos de ejecución ciertos, determinados e indeterminados. La actividad no se desarrolla de modo continuo, sino que se ve interrumpida por uno o varios periodos de inactividad reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad. Aquí hablamos, por ejemplo, de los que atienden las actividades escolares. Por ejemplo, es decir, pues los profesores de actividades escolares, los comedores escolares, por poner un ejemplo muy visual. Es decir, se prestan intermitentemente, sí, porque hay vacaciones, hay puentes, hay tal. Estos antes se los reconducía al contrato indefinido a tiempo parcial, la norma los lleva ahora al contrato fijo discontinuo, porque no se desarrolla de modo continuo, se ve interrumpida por periodos de inactividad reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad. Es decir, es, ya digo, muy visual lo vinculado, por ejemplo, a actividades extraescolares o relacionadas con el curso escolar o con otro tipo de cuestiones, por ejemplo, pues los socorristas en una piscina en verano, pues cuestiones de este tipo que no se llevan a cabo de manera regular, sino más bien intermitente, pero no ocasional, es decir, es la actividad de la empresa. Eso es lo fundamental, por cierto, vuelvo a la ocasionalidad. También las oscilaciones de empresas clientes en contratas y subcontratas. Esto es muy importante porque se permite, y esto sí que tiene que dar su juego, que las empresas que atienden contratos con la administración pública o bien contratos y subcontratas puedan concertar contratos fijos discontinuos con sus trabajadores. Esto es muy importante porque esto antes no existía, ya digo, y ahora se puede aplicar también, pues ya digo, cuando formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Si hay más de 3 meses de parón,
entre contrato y contrato, entre contrata y contrata, sí que procederá que las empresas lleven a cabo un ERTE, así lo reconoce la reforma laboral. Ya digo, vuelve a ser el caso que hablaba antes de los comedores escolares, por ejemplo, que van por una contrata con la administración. Bien, pues si hay un parón en la contrata de más de 3 meses, sí que procederá un ERTE, si no, es un contrato fijo discontinuo que tiene su cobertura de desempleo para las personas trabajadoras y no da en principio ningún problema de cobertura social. Las ETTs, también cuestión importante, esta sí que me preocupa mucho trasladarla porque está dando pie a muchas dudas. La reforma laboral permite que la empresa de trabajo temporal contrate trabajadores para poner a disposición de una manera fija y discontinua, y permite 2 modalidades: una, que haga contratos sucesivos, a ver, se pasa esto solo, no sé muy bien por qué, para varios contratos de puesta a disposición que estén enumerados ya en el propio contrato, de manera sucesiva. Pues va a atender este contrato, luego este otro y luego este otro. Fenomenal. Pero las necesidades de la empresa usuaria sí que tienen que seguir siendo temporales, porque esto está muy claro en la norma, pero de una manera interesada, sobre todo por el sector de las ETTs, evidentemente, no se está vendiendo bien. Está dándose a entender que ellos ahora se les permite cubrir necesidades fijas discontinuas de las empresas usuarias con su actividad. No es verdad, no es verdad, no lo dice la norma. Es cierto que hay una mesa abierta con los sindicatos para tratar de ampliar, porque se quedan sin corte, se quedan sin trabajo las ETTs. Si solo pueden hacer contratos eventuales y de sustitución, se van a quedar prácticamente sin trabajo, porque si todo se va a reconducir al fijo discontinuo, pero entonces ya no se llamarán empresas de trabajo temporal, porque el contrato fijo discontinuo no es temporal, es indefinido. Entonces, a día de hoy, y lo dice expresamente, se ha modificado el artículo 10.3 de la ley 1494, la que regula las ETTs, para decir que si bien pueden suscribir contratos fijos discontinuos con sus trabajadores, estos trabajadores solo pueden ir a cubrir necesidades temporales en las empresas usuarias. Es decir, necesidades que podríamos cubrir con un contrato de sustitución o con un contrato eventual, no con un fijo discontinuo. Por tanto, el señora que tiene campañas agrarias no puede cogerlos por ETT a día de hoy con la norma. Es que esto es importante lanzarlo porque ellos, que es un sector con mucho poderío, a nivel mediático, a nivel de tal, están felicitándose de que cuánto se les ha ampliado su margen de actuación para fijos discontinuos. No es verdad. Entonces, no caigamos por error como empresa usuaria en eso, porque hemos visto que esa temporalidad es nuestra, no de la ETT. Es decir, y las infracciones, las sanciones y las consecuencias de asumir plantilla de la ETT son para la usuaria. Entonces, tengamos claro al asesorar, y eso no admite interpretación a día de hoy, aunque ya digo, está abierta, parece ser, algún tipo de negociación para modificar la ley 1494, pero a día de hoy no está modificada. Por tanto, ya digo, a través de empresa de trabajo temporal solo podemos contratar para necesidades temporales de nuestra empresa, y necesidades temporales son las que motivarían un eventual: el contrato largo de 6 meses a un máximo de 12 y el contrato de 90 días, no el fijo discontinuo. Pero haberlo dicho con claridad, porque esto sí que es de los aspectos que ahora mismo no admite duda. Sin embargo, se está sembrando una duda que puede llevar a los que lleváis empresas usuarias que utilicen ETT a problemas. Entonces, bueno, pues mejor dejarlo claro y visto. No dejo de reconocer que para un sector como el de las ETT sería mantener así esa normativa mucho tiempo un palo de muerte. O sea, sería prácticamente, equivaldría a tener que acabar su actividad, y eso tampoco creo que nadie lo quiera, pero el marco normativo es el que es y la seguridad jurídica ahora mismo es la que hay. Ya digo, en la propia jornada hasta que se estuve, como fue una jornada pública con la responsable de relaciones laborales de COE, en Guadalajara hay un uso intensivo de ETTs a día de hoy por muchas empresas, mucho más desde luego que aquí. Lo dijo con toda claridad ella, que no se había llegado a tiempo, que no estaba previsto en la normativa y que había y que es un tema que estaba abierto en cuanto a negociación, pero que a día de hoy no es así. Por tanto, tengámoslo claro y así no nos veremos en situaciones problemáticas. La negociación colectiva es muy importante para los contratos fijos discontinuos, y así debe establecerse, y así se ha animado a los agentes sociales a que lo hagan, y así les anima la reforma laboral. ¿Por qué? Porque puede establecer distintas cuestiones: los criterios para el llamamiento, cómo debe hacerse el llamamiento, en qué condiciones, qué duraciones mínimas tienen que tener durante el año aseguradas las personas trabajadoras de trabajo. Es decir, hay muchas cuestiones que la negociación colectiva puede perfilar: qué información hay que dar a los representantes de los trabajadores. Todo esto se deja en manos de los convenios colectivos, que con toda seguridad, al tener espíritu esto de convertirse en el contrato de trabajo al que vayan a parar los antiguos obra o servicio en buena parte, sin duda lo van a proceder a regular. El de obras de construcción sí que voy a pasar, no sé cómo vamos de tiempo, tú dime, Diego, cuando quieras. Termino. Bueno, pero bueno, por no comerme demasiado. El de obra servicio, el contrato indefinido aplicable o adscrito a obras de construcción, el antiguo fijo de obra para los que trabajé con empresas de construcción, fundamental. Creo que el sector de la construcción
como empresa, ha salido muy beneficiado de esta reforma laboral. Mucho más beneficiado, desde luego, que con el antiguo contrato fijo de obra del Convenio Colectivo General de la Construcción. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque en un marco de mucha mayor rigidez de la contratación indefinida se les ha atribuido un régimen muchísimo más flexible que el que tenían antes, empezando por el establecimiento de unas causas de extinción del contrato que llama inherentes a la persona para evitar litigiosidad, pero que en absoluto son inherentes a la persona del trabajador, como veremos ahora, y lo establece como causa de extinción del contrato. Es cierto que indemnizada, pero con unas cuestiones muy fáciles de demostrar y muy fáciles de conseguir que un contrato que teóricamente se denomina como indefinido realmente no lo sea. Realmente probablemente sea incluso más temporal de lo que pudiera ser antes los contratos de la construcción. Y voy a tratar de explicar por qué. Se ha hecho la modificación por vía de la ley de subcontratación, la ley 32/2006, a la cual se le ha establecido, se le ha incluido una disposición adicional, en este caso la tercera, en la que habla de, primero, un ámbito de aplicación de empresas muy importante. Esto tenerlo en cuenta, creo que todos lo sabemos, pero hay su confusión. No es para todo el que va a una obra, sino para las empresas del convenio colectivo de la construcción. Por tanto, esto deja fuera a los que están en el metal, por ejemplo, la electricidad, fontanería, etcétera. Esto para el régimen general, a los contratos que hemos visto hasta ahora. Esto es solo, como toda la vida, para las empresas del convenio colectivo de la construcción. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también se está por ahí diciendo cosas que no corresponden. En cuanto a los trabajadores, no se aplica al personal de estructura de las empresas de construcción, ni tampoco a los que no llevan a cabo trabajos puramente del convenio de la construcción. Por tanto, salvo los que están adscritos a grandes obras, porque esas grandes obras sí que tienen una singularidad, pero el de una empresa de las que tenemos aquí, que tiene 20, 30 trabajadores y contrata a una persona para la oficina, a ese no se le aplica este contrato. Sí que si yo me adjudican una obra grande a la que creo una estructura técnica para atenderla, pues un jefe de obra o un administrativo y lo lleva allí a la empresa, ahí sí que me podré aplicar el antiguo contrato fijo de obra o el nuevo contrato indefinido para obra de construcción, porque sí que tiene un carácter temporal en mi actividad. ¿Cuándo finalizan los trabajos en la obra? Bueno, esto parece una cuestión de decir, pues cuando se acabe la obra. Bueno, como las obras son tan complicadas, en la disposición adicional tercera se ha animado a regular, para dar seguridad jurídica, cuando consideramos terminados los trabajos de una persona trabajadora en una obra. Y son en estos... Joder, que esto se vuelve loco, yo no sé por qué. Entonces, se termina cuando existe una terminación real, verificable y efectiva de los trabajos de la empresa. Es decir, la empresa, pues es que claro, ya estaba contratada para hacer la estructura y ya pues ha terminado la estructura de la obra, pues ya claro, ha terminado los trabajos en la obra. Eso es algo que es... Bueno, esto es un poco locura, la verdad. Esto es verificable y efectiva, esa terminación de los trabajos, por tanto, fácil de demostrar y fácil de saber. También, porque las obras no terminan de un día para otro normalmente, cuando existe una disminución real del volumen de obra, que yo pueda justificar, decir, es que antes había 20 estructuristas, pero es que ya nos queda para 7, y yo pueda, eso más o menos está en condiciones de demostrar que esto va, porque normalmente en la construcción, creo que todos sabemos, que los trabajos suelen ir terminando poquito a poco, no termina de un día para otro, estamos los 20 y mañana no estamos ninguno. Bueno, pues ahí también es una cuestión que justifica la finalización de la obra. Y por último, una paralización temporal o definitiva de los trabajos en la obra, por lo que sea, pues porque se ha quedado sin dinero el contratista y no me ha pagado, por las cuestiones que sean. Tiene que ser imprevisible, lógicamente, y ajena a la voluntad de la empresa. La típica paralización de la obra de toda la vida, que hoy estás trabajando y mañana no, pues porque, bueno, pues porque se ha quedado sin dinero, porque ha salido otra cosa, por las cuestiones que sean. Son los tres supuestos que entienden o nos habilitan a entender que han terminado los trabajos en la obra para la persona trabajadora concreta. A partir de aquí, ¿qué pasa con este contrato? Pues que como empresa debemos hacerle una propuesta de recolocación a este trabajador. Debemos hacérsela por escrito, mediante una cláusula del contrato de trabajo. Está establecido que debemos metérselo añadido al contrato por escrito, es decir, ahora esto habrá modelos ya de todo. Le ofrecemos una recolocación, anexamos el contrato de trabajo, era un poco parecido a lo que era antes el antiguo fijo de obra. El contenido que recogerá las condiciones esenciales de ubicación de la obra, la fecha de incorporación y en los casos en que sea precisa una formación para esta persona trabajadora, para la nueva obra a la que se va a desplazar. Y también un preaviso, hay que darle 15 días de preaviso, que cuando se hará, lógicamente, antes de que acabe la otra obra, porque si no me los como. Si yo espero a que termine la obra y le doy los 15 días, pues le estoy dando al trabajador 15 días de margen para que esté en su casa pensando si lo acepta o no, a los que me corre salario. Como empresa, me está corriendo el salario, por tanto, ahí te lo dice la disposición tercera con toda claridad, que tienes que decírselo 15 días antes. Si no se lo puedes ofrecer 15 días antes, pues es que
correrán de tu cuenta y tendrá derecho a estar cobrando salario en su casa sin ir a ningún sitio. Es cierto que luego la vida, y sobre todo en las empresas que trabajamos aquí, las empresas pues más de pequeña, más de tal, pues yo creo que discurre con mucha más normalidad que eso, y normalmente pues no va a estar 15 días ningún trabajador esperando a ver tal, pues decidirá si va o no va y se irá al día siguiente. Tampoco dramaticemos las cosas, pero en cuestión de norma sí que lo establece de esta manera. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Pues existe lo que la norma llama unas causas de extinción por causas inherentes a la persona trabajadora, que no necesitan ERE. Es decir, yo puedo tener una obra a 23 trabajadores y los ofrezco recolocarlos en otra obra y no quiere ninguno. Entonces eso motivaría en cualquier empresa, motivaría la necesidad de un expediente de razón de empleo del artículo 59 del estatuto. En construcción no, en construcción no lo motiva. Es curioso, como os decía, que se llame una causa de extinción por causas inherentes a la persona, porque nada más lejos de la realidad. Ninguna de las causas que recoge como extinción del contrato son inherentes a la persona, si queremos, excepto el rechazo de la propuesta de recolocación, que bueno, esa puede ser inherente a la persona, lógicamente. No es una baja voluntaria, es decir, tiene derecho a prestaciones por desempleo y todo. Es decir, el trabajador puede negarse a ir a otra obra, se termina el contrato y ya está. Y aquí no hay, aquí paz y después gloria, como dicen. El trabajador es como si se hubiera terminado un contrato temporal, pues lo mismo. Se debe comunicar en 7 días desde el ofrecimiento y el silencio del trabajador implica el rechazo. Por tanto, en 7 días desde que se lo ofrecemos, tienes el tiempo que tiene para negarse a la recolocación. Puede ser también que se extinga por una cualificación inadecuada. A mí este caso pues me parece un poco excepcional, pero bueno, pues porque al fin y al cabo los trabajos de construcción, hablo siempre del convenio de la construcción, es muy difícil que tú puedas decir que el que te vale para la estructura de esta obra no te vale para la estructura de la siguiente. Eso es un poco cuestionable, pero si eso existiera podría ser causa de extinción del contrato directamente. También el exceso de personas en obra. Es que no tengo gente, es que me sobra gente. Es decir, pues yo tengo otra obra, es verdad, pero en la otra obra, en lugar de 20 personas que tengo aquí, me hacen falta 7. Entonces yo 13 no lo necesito. Pues esto, paradójicamente, la reforma laboral lo considera como causa inherente a la persona trabajadora. Pues es que nada más lejos de la realidad. Si la persona trabajadora quiere ir a la nueva obra, lo que pasa es que no hay sitio para él, no tengo trabajo, digamos, para él. Bien, ese no tengo trabajo, con 15 días de preaviso, implica la extinción del contrato también para el del trabajador directamente. Es causa válida de extinción del contrato. Y luego la inexistencia de obras en la provincia. También 15 días de preaviso, es decir, la empresa no tiene más obras en la provincia. Entonces, como no tiene más obras en la provincia, pues no puede ofrecer otra obra porque no la tiene. Si le quiero llevar a otra obra en otra provincia, ahí ya tengo que hacer un contrato nuevo. Es decir, esto solo rige para obras dentro de la misma provincia. Seguimos con las limitaciones del antiguo contrato del Convenio General de la Construcción. Yo creo que limitaciones que a día de hoy no tienen demasiado sentido, pero están establecidas y se han heredado, y entonces no puedo moverle a una obra fuera de la misma provincia con el mismo contrato. Si es que ahora vamos a ir a una obra de Madrid, entonces le tengo que hacer un nuevo contrato. ¿Que será otro contrato de estos? Sí, puedo hacer otro contrato de estos, pero será uno nuevo, no será el mismo. Esa es la diferencia, en el fondo, como pasaba antes con el contrato fijo de obra del Convenio de la Construcción. La extinción da derecho a desempleo del trabajador, como decíamos antes, porque no es una baja voluntaria. Todas estas causas dan derecho a desempleo y dan derecho a una indemnización al trabajador que será el 7% de la masa salarial del trabajador. Es decir, el 7% es calculado sobre los conceptos salariales, no los extrasalariales, establecidos en las tablas del convenio, devengando durante toda la vigencia del contrato o la superior que establezca el convenio. Es decir, equivale a unos 25 días por año la extinción de este contrato. Es una extinción bastante cara, en el fondo. Es decir, existe causa de extinción, es un despido objetivo, es realmente en el que en lugar de 20 días le deja 25. Más o menos no es tan así, pero vamos, para que nos quedemos con el mensaje, es un despido objetivo a 25 días en lugar de a 20, más o menos. Lo podemos ver así. Y el que tenga RLT, pues tiene que ponerlo en conocimiento 7 días antes de su efectividad, cualquier tipo de traslado, este tipo de cosas. Vale, estos son los contratos hasta aquí. En un minuto ya, y me comprometo a terminar, voy a explicar, porque creo que es importante, las modificaciones en la ley de infracciones y sanciones que ha habido. Sobre todo la única que voy a explicar a fondo es la de contratos, porque creo que es la más importante. Se modifica el artículo 7.2 de la LISOS, infracciones graves en el orden social. Todas las transgresiones sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante utilización del fraude de ley, es decir, todas las infracciones de contratos, se considera una infracción por cada trabajador afectado, cosa que no pasaba antes. Antes
Si yo tenía 38 contratos en fraude de ley, era una sanción. Que luego me la graduarían en el número de trabajadores que tuviera, que eran muchos y tal, pues todo lo que tú quieras, pero al final era una con la cuantía de una, con el límite máximo de una, que con las nuevas cuantías pues es en torno a los 7.000 euros. Eso es lo más que me podían poner, aunque tuviera 187 contratos en fraude de ley. Ahora no. Ahora es una infracción por cada contrato de fraude de ley que tenga, lo cual, claro, el salto es enorme, claro, y el riesgo que uno asume es muchísimo mayor. De hecho, antes pues merecía un poco la pena, para que no vamos a engañar, en ámbitos, siempre yo aquí pues que estamos en todos los lados y hablamos con mucha gente, y había una cierta sensación de decir, bueno, tú tenlos aquí temporales y tal, si te dicen algo de nuestras formas, a lo mejor no te multan, en el peor de los casos igual te ponen 600 euros, tal, 700, bueno, un riesgo más o menos medido. Esto ahora puede seguir pasando, desde luego, que te requieran a que lo regularices, pero no es la idea de la Dirección General de la Inspección. Es cierto que los inspectores al final y los subinspectores gozan de una autonomía técnica y que no es obligatorio poner sanciones y tal si la empresa resuelve, pero el espíritu que traslada en la aplicación de la normativa a la Dirección General de la Inspección de Trabajo es que los comportamientos más abusivos deben ser sancionados, aparte de que se regularicen, y que la regularización o no tendrá una incidencia en la cuantía de la sanción, pero no en el hecho en sí de la sanción. Es decir, hay una cierta voluntad de terminar con este espíritu que hemos trasladado de una manera involuntaria, quizá desde la propia inspección, de decir, bueno, tú tenlos mal, el día que venga una inspección los transformas y todos están amigos. Eso, no nos engañemos, ha sido lo que ha pasado durante muchos años, y como todos sabemos aquí de lo que hablamos, tampoco creo que descubramos nada nuevo. La idea es ir acotando esa situación, y al menos en los casos más graves, más numerosos, etcétera, decir, bueno, usted regularice, le sancionaré lo menos, pero le sancionaré. Por tanto, ya digo que, y la sanción además, como digo, se considera una por cada uno de los trabajadores afectados, lo cual, claro, el salto es inmenso, claro, en cuanto a la posibilidad o al riesgo que uno asume. De contratos hay alguna sanción más que no me voy mucho a detener, porque ya sí que no nos da tiempo y yo entiendo que sería demasiado, pero sí que quiero detenerme en las de empresas de trabajo temporal, porque se ha establecido una infracción simétrica. Es decir, para la empresa usuaria se establece una sanción por emplear contratos de puesta a disposición de una manera irregular. Es decir, si yo contrato a través de TT, me pasará lo mismo. Si yo contrato a través de TT para cubrir puestos de estructura, me podrán poner una sanción por cada contrato que yo haga para cubrir puestos de estructura. Por tanto, aquí igual asumo un riesgo también tremendo. Cada vez que contratemos con ETT hay que pensárselo mucho. Ya digo, todo esto es más bien disuasorio, dirigido a pastorear a las empresas al fijo discontinuo, o sea, para que no vamos a engañar. Por eso lo ha firmado la patronal, porque la patronal está también de acuerdo en que debe irse al fijo discontinuo. Entonces, bueno, es que todo el mundo se lo piense mucho antes de hacer un eventual. La segunda, esto ya digo, hay una infracción sería para la ETT y otra para la empresa usuaria, no solidarias, sino cada uno tendría la suya. Sigue vigente además la consideración judicial de que si yo empleo de manera habitual en puestos de estructura a trabajadores de ETT, soy sujeto activo de una cesión ilegal de trabajadores. Es decir, estoy recibiendo trabajadores de una cesión ilegal porque la cesión que no es legal es ilegal, viene a razonar el Tribunal Supremo. Es decir, si yo de una manera masiva cubro puestos de estructura con trabajadores de una ETT, como esa cesión no sería legal, porque no estaría respondiendo a naturaleza temporal de los puestos a cubrir, sería una cesión ilegal y con las consecuencias que ello tiene, sobre todo de derecho de permanencia u opción de las personas trabajadoras en la empresa usuaria y salir de la empresa de trabajo temporal y, por tanto, tener que pasar al marco, a la plantilla de la empresa usuaria. Esto me lo salto, y además en contratos se han modificado las cuantías. O sea, por si era poco el que sea una infracción por cada trabajador afectado, es que además se han incrementado para estos tipos, y entonces la cuantía será de 1.000 a 2.000 euros el grado mínimo, el grado máximo hasta 10.000 euros. La ordinaria es la que os pongo aquí, por tanto es aproximadamente un 25% superior la sanción por estos comportamientos de fraude en la contratación en relación al resto de comportamientos laborales que pueden ser susceptibles de sanción por la inspección. Moraleja, si yo tengo 14 contratos de fraude de ley, como mínimo, siendo buenísimo quien me lo multa, me va a poner 14.000 euros de sanción, como mínimo, eso ya siendo muy bueno y que no considere que hay elementos adicionales que concurran. Es cierto que al ser una infracción por cada trabajador afectado, no me lo pueden graduar por el número de trabajadores, porque es una infracción por cada trabajador, eso es verdad, no me pueden decir, como tiene usted 14, ya no son 1.000 por cada uno, sino 3.000, eso no te lo pueden decir, pero hay otros criterios de graduación en la normativa que podrán emplearse y tal, pero como mínimo, pues son 1.000 euros por cada contrato de trabajo en fraude de ley, más allá de la necesidad además de regularizar lógicamente la situación.
El régimen transitorio, ya como hemos hablado, me lo voy a saltar, y yo creo que ya si queréis alguna cuestión más dudosa o tal, pues que habrá muchas, pero que yo no sé si podré responderlas todas ellas, pues nada, y agradeceros la atención y el interés, espero que haya sido interesante. Bueno, pues ahora, si os parece, que no importa que vayamos un poco retrasados, porque yo creo que la materia tiene suficiente entidad para que hagamos las consultas que consideréis y dentro del orden que os dije. A ver, a mí me ha quedado claro que esto de los contratos eventuales es animal a extinguir, sin duda, porque verdaderamente la complejidad y la contratación. Y entonces, pero mientras te voy a hablar, hay una cosa que me preocupa dentro del ámbito de las diferentes empresas que hay aquí, pero sabes que estamos en una zona eminentemente agrícola y los trabajos agrícolas son reiterativos, pasan todos los años, pero macho, el personal es difícil de encontrar y nunca es el mismo. Eso es una realidad. En los periodos temporales, ¿qué te digo yo? Si te vas al viñedo de la recogida de la uva, que son 20 días, o 15, o depende, o 12 o 7, dependiendo de la superficie de cada empresario, o cuando suben y bajan alambres en los emparrados, que son 5 días, 14 o 17, pero al año siguiente va a volver a ocurrir. Pero al año siguiente no son los mismos señores los que hacen porque son cuadrillas distintas y todo eso. ¿Tú eso lo consideras fijos discontinuos? Bueno, vamos a ver, digo que el mensaje de la reforma laboral, como digo, está en la actividad y no en la persona, es decir, y el carácter de ocasionalidad de los trabajos. Por tanto, volvemos nuevamente a la ocasionalidad para el contrato corto. Es cierto que de las organizaciones agrarias se ha comentado la posibilidad de acogerse al contrato de 90 días para esas actividades, que quizá pudiera tener una lógica si se hubiera regulado de otra manera. Es decir, se ha hablado en algunos casos, pero que hubiera sido conveniente establecer el carácter cíclico o intermitente de la actividad para un periodo mínimo de duración, es decir, que al menos tenga una duración anual para ser fijo discontinuo de más de 30 días al año, por ejemplo, pero no lo ha establecido la norma. La norma la ha dirigido siempre a la actividad. Entonces, la actividad, toda actividad que es cíclica y está dotada de un carácter homogéneo, ya antes, porque ya hubo, los que estáis al tanto, seguro que conocéis, una sentencia del Tribunal Supremo del Convenio Colectivo del Campo de Almería, que decía que no podía establecerse que a partir del tercer año o la tercera campaña consecutiva pasaba a ser fijo discontinuo el trabajador, como establecen muchos convenios del campo en España, sino que desde que no podía ser, porque desde el principio tiene que ser fijo discontinuo, porque lo que es fijo discontinuo no es la persona, sino la actividad. Entonces, como no se ha establecido ninguna cautela en ese sentido, que reitero, en mi opinión, y eso ya es opinión de Juan Díaz Roquisqui, no de nadie más, hubiera sido razonable el establecer una duración mínima de la intermitencia, o de la estacionalidad, para poder ser fijo discontinuo y a permitir al resto acogerse al contrato eventual corto. Yo entiendo, y así lo entiende también, se entiende, porque lo entiende así la jurisprudencia, que las actividades de recogida agraria son fijas discontinuas. ¿Por qué? Porque no, por lo que decía antes, porque no concurre el carácter de ocasionalidad. Es decir, no es ocasional que yo tenga que hacer la vendimia, es que mi actividad dentro del cultivo de la vid, de hecho mi actividad principal, la que más mano de obra, en muchos casos la única que me ocupa mano de obra durante el año, algo en la poda probablemente, pero sobre todo en la vendimia, es la recogida de la uva. Entonces yo entiendo que haya, entiendo la queja, entiendo la situación, pero creo que esa es de las que va a quedar seguro como ejemplo de fijo discontinuo. Esa no se va a aceptar, entiendo, como de las de llevarla de los 90 días, porque no va a concurrir la ocasionalidad. A partir de ahí, el problema de que no repiten las cuadrillas, bueno, es el problema de las cuadrillas y de los convenios colectivos. ¿Qué cautela que hemos recomendado? Han venido empresas a preguntarnos ya. Bueno, es tan simple como en el contrato que se haga este año, en la primera vendimia, se hace a la cuadrilla que viene, le haces... Yo tampoco estoy de acuerdo en que siempre cambien. Hay muchísimas empresas en nuestra región, muchísimos agricultores, que todos los años vienen las mismas personas a la vendimia también. O sea, no estoy de acuerdo en que todos los años cambien. Unos cambian y unas empresas cambian, otras no. Desde luego, el consejo, ¿cuál es? Que sea el contrato fijo discontinuo y se traslade a la persona trabajadora la obligación de mantener actualizado el dato de contacto para el llamamiento.
Es decir, yo cuando llegue hasta que el convenio colectivo regule algo, yo tengo que establecer claro, dices, ¿cómo le busco en Rumanía? Pues es que tú tienes que buscarle, y si cambia de casa en Rumanía o si no sé, todas estas cosas, tú en el contrato ponle una cláusula que de localización. Es decir, el llamamiento se hará al teléfono móvil tal o al correo tal, a lo que quiera, o al domicilio tal. Y en caso de alguna modificación, el trabajador es el obligado a comunicarlo a la empresa. Cuando llegue el año que viene, ¿cuál es tu obligación? Pues los tienes que llamar antes. Pero si no te lo cogen, no te comunican, no te responden, no tal, pues puedes contratar a otro, claro. Pero ya digo, lo fijo discontinuo no es la persona, es decir, es cierto que el que cambie todos los años es un follón burocrático y me lo dirán y es que tendrán toda la razón. O sea, yo entenderé al agricultor que me diga, no sé qué tal, pues seguro. Pero de los que asesoramos o asesoráis, quizá no debamos trasladar esa negatividad, porque yo creo que parte del problema a veces es que, claro, somos todos reacios al cambio, porque estamos acostumbrados a trabajar de una manera y de la que trabajamos, sea mejor o peor, es la que nos gusta, porque es la que conocemos. Entonces, a veces todos, y aquí los primeros tendemos a trabajar, a trasladar, decir, esto ahora va a ser esto no sé qué, esto tal. Es decir, si trasladamos esa negatividad, pues de luego ya, claro, se forma la bola de descontento. Entonces, yo creo que es mejor pues tratar de optimizar a lo que estamos yendo, y bueno, pues mira, sí, es verdad, ahora es un poco más de lío, tienes que hacer un contrato de este tipo, pero joder, vamos a sobre todo trasladar la obligación de la actualización de los datos de contacto al trabajador, en tanto el convenio colectivo no regula otra cosa. Cuando llegue el año que viene le llamas, y si no viene, pues contratas a otro, como hasta ahora, lo mismo. Muy bien, y luego la otra, y ya os dejo preguntar a vosotros, pero esa es que era una elucubración que sí es correcta, que tampoco sé si es correcta del todo, lo digo a los dos porque, pero si es correcta quizá no merece la pena. En el contrato de obra, según yo te he entendido, en definitiva terminamos una obra y hacemos todo el procedimiento de ofrecimiento, no sé qué, no sé cuánto, y si no tenemos otra obra, tenemos que indemnizar con la finalización del contrato con más o menos 25 días por año. Si yo, por ejemplo, para esa obra hago un indefinido, que cuando acabo la obra lo extingo, son 33, ¿no? Si no me equivoco. Lo digo porque quizá muchas veces, ya lo digo en voz alta y por reflexión, quizá muchas veces nos interesará más, en vez de tener todo ese procedimiento posterior y para luego indemnizar con 25 días por año, quizá nos interese más, porque creo que corremos muchos menos riesgos, hacer los indefinidos desde el minuto 1 y terminada la obra, si no tienes más trabajo o no te interesa, pues directamente procedes al despido. Te va a costar 8 días más, pero 8 días en una obra que dure un año no es tanto dinero como la tranquilidad que nos conllevaría hacerlo así, ¿o me equivoco? No sé, reflexión que digo, ¿eh? Yo no lo comparto. ¿No lo compartes? Primero, aparte de por el coste, porque luego la improcedencia del despido no es tan fácil de decir, vale, ya es improcedente, le pago y ya está. Es decir, tiene, efectos de gestión es muchísimo más complicado. Yo creo que este régimen es muy ventajoso para las empresas de la construcción, acogerse a él. O sea, yo no creo que haya ninguna, todo lo contrario, lo que no van a tener es indefinidos en general. Pero el número sobre todo, porque cuando ya te pasas, como bien han dicho, para hacer el umbral de hacer un despido colectivo, ya sí que se complica todo. Ahí ya sí que es muchísimo mejor utilizar esta figura, que son extinciones de contratos, independientemente del número. En casos muy concretos, sí, pero muy concretos. Por relacionar este contrato, igual que el resto que también vemos ahora, ahí sí que hay mucha discusión hasta cuándo empieza a ser más interesante, cuándo es más rentable hacer un despido improcedente antes de que iniciar otro tipo de procesos. En este caso concreto de la construcción, entiendo que es mucho mejor. No tendrías que recurrir a una especie de determinación de empleo en cuanto tengas que superen los umbrales y ahí ya se te disparan todos los costes y toda la conflictividad además. Y, o sea, este régimen, yo creo que el sector más beneficiado de la reforma laboral es el de la construcción. Vamos, yo no sé cómo lo ves tú. Yo a efectos laborales, el sector que sale probablemente más beneficiado que antes porque tiene mucha más seguridad jurídica esta regulación que la del Convenio General de la Construcción. Entonces yo creo que es un sector que ahora mismo sale muy beneficiado, primero porque el que tenga una actividad muy estable puede acudir a indefinidos, como, o sea, es decir, el marco normativo general se le sigue aplicando, puede acudir a todos los demás contratos que hay, pero aparte tiene la facilidad de que realmente puede mantener en el fondo puede mantener la temporalidad que tenía hasta ahora. Es decir, se le ha considerado una singularidad muy importante porque la actividad realmente la ha considerado como singular. Esto son decisiones al final de agentes sociales y políticas que tampoco hay que hablar de justicia o injusticia, sino que bueno, pues se adoptan y ya está. Entonces yo no creo, o sea, creo que lo suyo es que se acojan a este contrato, claro. Correcto. Preguntas. A ver esa. Buenos días. Para mí hay dos cosas importantes, hay muchísimas, pero no voy a hacer nada más que dos preguntas. La primera es, se está aplicando en las bajas voluntarias menores de 30 días, se está también pagando los 28 y pico euros, creo que
no al lugar. Si el trabajador se va, el empresario tenga que pagar eso, deberían de reformarlo si es así. Y en el segundo lugar, para mí no es importante que el trabajador agrario esté 15 días. Lo más importante es la indemnización, si lo tienes 3 temporadas, que ha estado 15 días, su indemnización, que son 33 días por año, es decir, 99 días. No, eso no es así. Bueno, pero eso quiero que me lo aclare. Y en segundo lugar, no se ha dicho nada sobre, o en tercer lugar, sobre el régimen especial de artistas. En el régimen especial de artistas que van por bolos, como son su actividad, entiendo que es un fijo discontinuo, por lo que usted quiere decir, ¿no? Bueno, vale, gracias. Un poco por orden, es verdad que para los contratos de duración inferior a 30 días la norma no ha establecido causas de exoneración, digamos, cuando no son imputables a la empresa. Entonces se está aplicando el incremento, digamos, en todos los supuestos, también en ese. Quizás sea una cuestión, evidentemente, que deba en su momento matizarse, pero la Tesorería de la Seguridad Social está aplicando automáticamente a altas inferiores a 30 días, le está aplicando el incremento de la cotización. Eso es verdad. Pues lo que habla la norma es verdad, que habla de contratos que tengan una duración inferior a 30 días, y es verdad que no ha distinguido el acuerdo de reforma laboral y el decreto ley. Quizá cuando se modifique el reglamento de cotización, que necesariamente algún día se modificará, se establezca ese perfil, pero es cierto, y probablemente tenga razón, en que no tiene mucho sentido, cuando no es causa imputable a la empresa, que se le aplique una penalización por una duración breve del contrato. Pero es cierto que que al no contemplarlo en la norma, pues quizá, bueno, pues como digo, se escapan. La legislación por decreto ley tiene esos problemas, es decir, cuando se hace por ley, el trámite parlamentario es muy largo y da pie a un montón de enmiendas, de modificaciones, a leerlo más. Cuando es por real decreto ley, pues se escapan cuestiones que luego se van perfilando, y probablemente esta deba ser una de ellas. A día de hoy se viene aplicando ese incremento a todos los contratos, con independencia de la causa de extinción. Tema del agrario, bueno, la extinción es como la de cualquier otro fijo discontinuo, quiero decir, es que una cosa es el despido y otra cosa es la extinción por incomparecencia, digamos, del trabajador. Cuando es incomparecencia del trabajador es como una baja voluntaria del trabajador. Cuando es un despido, pues tiene la indemnización correspondiente a cualquier otro despido de un contrato indefinido, para que corresponda, claro. La antigüedad, dice la reforma laboral para los fijos discontinuos, que se calcula sobre la totalidad del año a determinados efectos. Entonces, bueno, no lo sé si se aplicará así exactamente. No te lo sé decir, porque realmente todavía, claro, no ha echado a rodar esa. O sea, es que esos fijos discontinuos. A la extinción del despido, claro. Se incorpora para el cálculo de la antigüedad, sobre todo. Sí. Pero decía que no es lo mismo el tiempo de servicio, de prestación de servicio, que el tiempo de la contratación. Entonces, se aplica a efectos de antigüedad, se aplica a todos los efectos, menos a la indemnización. Un poco parecida a la regulación del tiempo parcial, al final. O sea, es muy parecida a la regulación del contrato a tiempo parcial. Entonces se aplica para las cuestiones que lo que no es, puede suponer una pérdida de otro tipo de derechos. El indemnizatorio no tendría ningún sentido. También recalco, porque ha dado pie a sus dudas, que sí que se le puede cotizar por jornadas reales a los fijos discontinuos. Que eso ha habido gente que decía que no. Esto, la orden de cotización de 2021 lo estableció expresamente. Se puede optar, lo que pasa es que hay una opción en los fijos discontinuos, es una opción para el empresario entre la cotización por jornadas reales o por bases mensuales. Entonces ahí es una opción, pero sí que es posible, porque ha habido en foros y en ambientes que se ha dicho que ya era el final de las jornadas reales, porque no se podía. No es verdad, eso está resuelto. Yo digo, es verdad que hay que irse a la orden de cotización. No está en la ley de seguridad social y en el reglamento de cotización, hay que irse a la orden, pero la orden de cotización de 2021 lo prevé expresamente una opción para el empresario entre las bases mensuales y la cotización por jornadas reales. Por tanto, a efectos de cotización no hay ninguna diferencia entre que sea fijo discontinuo a que sea por base mensual o indefinido. Y en cuanto al régimen de artistas, pues la verdad que no me lo he planteado, lo reconozco. No te voy a decir otra cosa, pero no me he planteado la relación laboral como les correspondería. Lo siento no ser capaz de dar una respuesta, pero no me lo he planteado. Yo no tengo tan claro que en el despido fijo discontinuo no se calcule la antigüedad desde el primer contrato, porque la norma lo que parece que dice que la antigüedad
antigüedad a los efectos del cálculo de la indemnización se calcula en función de la antigüedad del salario. Y de hecho yo tengo sentencia del juzgado de lo social antes de la reforma que, aplicando la sentencia del Supremo por lo de los repartidores y tal, a los aquellos contratos indefinidos, temporales en fraude de que se consideraban que tenían que ser fijos discontinuos, se le aplicaba la indemnización calculada en función de la antigüedad inicial del salario real. Por tanto, yo no se calcula como, entiendo que no se va a calcular como antes, que si de esos 3 años trabajaba 30 días cada año de trabajo efectivo, sino que se va a considerar si un despido improcedente y se declara que ese despido, el fijo discontinuo es improcedente, antigüedad del 1 de enero del 15 de septiembre del 2020, despido el 15 de septiembre del 2022, 66 días en función del salario. Yo creo que voy así. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, no podemos, a ver, no podemos hablar todos a la vez porque no nos entendemos, ¿eh? Dejarle el micro, ¿le dejáis el micro, por favor? De todas formas, tenemos que pensar que estos fijos discontinuos nuevos ni siquiera han echado a andar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo el recorrido de las cosas, claro. No obstante, también digo que la extinción de los fijos discontinuos habitualmente no suele ser por el despido, por la vía del despido, aunque puede concebirse que no sea. Y en agricultura, pues yo sospecho que no va a ser esa la vía ordinaria de extinción, la del despido del fijo discontinuo. Pero bueno, que no lo podemos plantear y no lo debemos plantear, pero que probablemente sea de las cosas que no tenemos una solución todavía cerrada. Yo planteaba la posibilidad de que en el caso de que sea un despido en fijo discontinuo, porque yo creo que puede haber muchas posibilidades también de que haya que hacer esos despidos, porque preveas que una actividad va a durar X y luego no dure o se cambie de actividad, si ese salario, al calcular el salario diario para la indemnización, ya que tenemos que aplicar toda esa antigüedad, podamos aplicar el salario realmente cobrado. Es decir, ese salario de 3 meses que ha estado, lo dividimos entre los 365 días del año. Entonces, claro, no es lo mismo indemnizar con arreglo a 50 euros al día que hacerlo a 10,5. Entonces entiendo que ahí sí realmente al final el salario sea realmente de acuerdo a lo que él ha cobrado. Claro, tú no le puedes calcular un salario por encima del real. Sí, no, pues yo no creo que pueda nunca un juez te vaya a decir que te puede decir lo de la antigüedad, como sí que comentábamos, pero que la cuantía del salario sea como si hubiera cobrado el periodo entero. Yo creo que eso difícilmente te lo va a calcular una indemnización así. Es que se daría la paradoja de que se cobra muchísimo más por indemnización que por salario, y eso no tendría ningún sentido. O sea, yo creo que no tiene sentido, no suele pasar. Y es que ha habido despidos de fijos discontinuos toda la vida, o sea que ahora no es la primera vez en la vida que va a haber fijos discontinuos, es que hay un montón de fijos discontinuos ya en España. Y nos ha pasado estos problemas, entonces yo no creo que vaya esto a suceder. O sea, puede ser que pase lo que tú muy bien has comentado, que se considere toda la antigüedad, pero lo que en ningún caso era considerar todo el salario, como si hubiera cobrado 3 años seguidos todos los días del año. Eso sí que... Pero bueno, que son cosas que están por perfilarse. Ya digo que también el convenio colectivo va a tener un papel muy importante en cuanto a los llamamientos y todo esto, es decir, sobre todo el del campo, pues tendrán que un poco forzarse, porque son los que más se van a ver afectados por lo novedoso, digamos, y van a tener que un poco forzarse a establecer unos procedimientos de llamamiento ágiles y que sean garantistas para los trabajadores, pero también sencillos para las empresas. Claro. Bueno, última pregunta, porque pues al fondo del todo... Buenos días. Tengo 2 preguntas, una muy sencilla. La primera, si hago un contrato eventual, por ejemplo, con fecha 1 de febrero, de una duración de 6 meses, ¿podría, cuando llegue agosto, haya cumplido los 6 meses, prorrogar por otros 6 meses aplicando el convenio? Esa sería la primera. La segunda, referida también a lo que decía antes sobre, por ejemplo, un restaurante tiene una actividad de restauración, tiene 15 trabajadores, pero además da servicios de bodas, da eventos durante los fines de semana, no continuamente, pero tal vez pues en verano todos los fines de semana, en invierno no da ninguno, o da 3, por ejemplo. Y unos da de 10 trabajadores, un sábado necesita 10, pero otros necesita 30 trabajadores. En ese caso, y por ejemplo, de una jornada de 4 horas. A ese trabajador que se contrata para un día hay que pagarle 27 euros de penalización por 4 horas de trabajo de seguridad social, todas las semanas que vaya. Punto 1. Punto 2. Si, por ejemplo, tengo una media de 10 trabajadores, para esos fines de semana tengo que hacer contrato indefinido discontinuo
porque no voy a dar todos los fines de semana esa actividad, y no sé tampoco exactamente cuándo la voy a dar. ¿Pero estás pensando en una actividad continua que luego tiene esos picos, o es que tu actividad es hacer eso? La actividad es un hotel con restaurante, y en ese hotel con restaurante, pues de vez en cuando se contratan bodas, porque tiene salones grandes. Claro. Entonces se da, pues ya yo creo que ahí, dependiendo del volumen que tengas, yo desde luego el consejo es el que sea el fijo discontinuo, más que porque te va a salir mucho más barato, porque efectivamente, como muy bien has dicho, por cada uno que contrates por un día, aunque sea media jornada, tienes que, no, a él eso tienes que pagar, no tienes que cotizar el incremento de los 26 euros, estos con 57 por cada día, hemos dicho por cada contrato, por cada día. Entonces, claro, eso es un coste muy grande, aparte del coste económico que tiene muy grande, claro, de esa gestión. Entonces, yo he entendido y lo he explicado antes que lo ocasional es excepcional, en cierto modo. Entonces, el contrato de 90 días requiere que sea una actividad que sea ocasional. Es un concepto jurídico indeterminado, es decir, lo ocasional, pues para uno puede ser 3 veces al año y para otro 25. O sea, no está establecido, habría que justificarlo y, llegado el caso, habría que ver quién te entiende que eso sea ocasional o no. Entonces, yo, como consejo, lo que decía es que el que tiene un restaurante o un hotel y hace un evento de allá para cuándo, pues a lo mejor le puede interesar acogerse al contrato de los 90 días, al eventual corto. Pero el que tiene una, más o menos con cierta frecuencia, un número importante, pues como dices, en verano todos los fines de semana y tal, yo desde luego creo que es mucho mejor tener los fijos discontinuos y los vas llamando a medida que vaya... Sin saber qué fechas vas a tener de contratación, ni las fechas, ni cuántos eventos... Claro, pero da igual, porque es una actividad intermitente. La novedad del fijo discontinuo es que no hace falta que sea cíclico, sino que también te permite que sea de prestación intermitente. Entonces, esto es intermitente, es decir, yo tengo una bolsa, por así decir, este contrato, el peligro que tiene es que al final, en el fondo, y ya que estamos un poco, hemos roto el hielo, creo que lo puedo decir, en el fondo es un traslado, como comentaba, de muchos contratos por ahorro servicio a una modalidad fija discontinua en la que aparezca como indefinido, y a efectos de todo tipo es un indefinido que hay en España, pero a efectos del trabajador, en el fondo más o menos va a estar igual que estaba. Tú tienes una bolsa de gente, antes los tenías y los llamabas para la boda y les hacías un contrato de un día de ahorro servicio, y ahora les tienes contratados siempre como fijos discontinuos, pero al final van a trabajar los mismos días que trabajaban. Realmente al final, en muchos casos, o en buena parte de los casos, esa es la situación que se va a producir, pero para ti no tiene mayor problema que ese. Y en cambio la ventaja que tiene, ¿cuál es? Pues sobre todo lo disuasorio. Las dos disuasiones que os he tratado de explicar. La primera, el ahorro de cada contrato. Y la segunda, que alguien te pueda entender, algún inspector de estos de Ciudad Real, te pueda entender que esa temporalidad no es justificada y encima te paga una multa, cosa que con el fijo discontinuo no te va a pasar. Entonces el incentivo es doble. Ya digo, lo que decía, la responsable de COE, mirar al 16 y no al 15. Entonces, en una actividad como la que comentas, yo el consejo es que sean fijos discontinuos. Sobre la primera pregunta, la del contrato que hago en febrero eventual de 6 meses, ¿le podría hacer prórroga en agosto de otros 6 meses si el convenio me lo ha permitido hasta ahora o no? Vale, los contratos, sabéis que la transitoriedad las directrices transitorias de la reforma laboral, los contratos que están concertando durante este periodo, que eso lo tenía en la presentación, pero no ha dado tiempo a hablar de ello, permiten hacer contratos temporales durante este periodo transitorio de aplicación de la normativa hasta el 1 de abril, con una duración máxima de 6 meses y no permiten prórrogas. Entonces yo entiendo que la duración de 6 meses se va a agotar en sí misma cuando termine el plazo de 6 meses desde la concertación del contrato. Es decir, si lo hago el 30 de marzo, pues podrán ser 6 meses hasta septiembre, digamos, pero sin prórroga, aunque el convenio lo permita. Es que antes el convenio lo permitía, tampoco se hacía esa prórroga en principio. Entonces, al final es que son 6 meses lo que se permite. Bueno, pues me insiste mucho. Es la última pregunta, ¿no? Y es que si no, es que el horario se nos va total. Perdone, a mí lo que me inquieta un poco, porque al final la carga va a ser la mayoría de las asesorías, es el llamamiento. ¿Dónde demostramos ese llamamiento? Porque hablando del caso de la agricultura, en los pueblos pequeños tenemos patronos que quieren hacer personas que normalmente son extranjeros y que no tienen contacto. Aunque tuviéramos un teléfono, ¿cómo lo demostramos? En la mayoría de los casos te piden un burofax o algo así, pero a ver... Bueno, ahí el convenio colectivo es lo que os decía, que tiene un papel muy importante porque le llama la normativa, la reforma laboral, llama al convenio colectivo a que lo diga, cómo se hace, a que lo pongan los convenios. Mientras no haya convenio
Pues hombre, pues yo creo que dentro de lo razonable, es decir, el contrato de trabajo tienes que establecer cómo vas a hacer ese llamamiento, tiene que tener unos principios de todos los fijos discontinuos, de que, bueno, pues al principio de que es el más antiguo le llames. Entonces, yo creo que hay que utilizar un poco el sentido común, es decir, si son gente que están en otro país, pues mandarle un burofax a Rumanía pues no tiene demasiado sentido, porque te va a plantear un problema de prueba en alguna ocasión. Pues yo creo que es establecer en el contrato un medio. A lo mejor el medio puede establecerse a un correo electrónico, por ejemplo. Un medio que a ti te deje alguna constancia, o puede ser un WhatsApp a este teléfono, y que tú, es decir, yo lo que sí intentaría, por cubrir un poco, porque estamos entre juristas al final, porque yo podía decir, bueno, si están en Rumanía y les llama y si no vienen, pues ya está, y a lo mejor es la verdad, y en el 99,9% de los casos, pues ya está, pues no viene y no se le va a ocurrir venir a decir, no, es que a mí me tienen que haber llamado, es que eso no va a pasar, pero yo no puedo decir eso. Lo que tengo que decir es que en tanto haya un convenio, en tanto no haya un convenio que explique cómo hacerlo, tratemos de ser algún medio, por triste que sea, de tipo telemático de tal, en el que haya una mínima constancia de que se ha hecho. Y eso yo animo a hacerlo en el propio contrato de trabajo. Es decir, establecer el llamamiento se llevará a cabo por mensaje de móvil al teléfono tal. Es obligación del trabajador, si cambiara de teléfono, el comunicarlo al empresario. Ya está. Por ejemplo, es una manera, se me ocurre, o al correo electrónico tal, que facilita al trabajador. En caso de cambiar de correo electrónico de tal, pues otro tal. Algo que mientras, porque no hay una ley que diga cómo hay que hacer los llamamientos. Y en el campo no es como otro sitio, claro, no es como otro tipo de empresa que los puede mandar una carta o un burofax o un tal. Aquí es una situación que para cubrir un poco la apariencia de legalidad, porque ya digo que lo normal, reitero, y creo que la experiencia es que si tú llamas a los que del año pasado y te dicen, yo no venir, yo no sé qué, yo tal, pues ya está, no te va a reclamar y te va a una demanda de despido, desde luego. Pero si queremos cubrir la formalidad, ya que, bueno, movemos el ámbito del derecho y debemos hacer cosas en condiciones, pues yo lo que haría sería algo así, algo muy sencillo. Yo no le voy a dar un burofax a una persona a Bulgaria, que eso no tiene ningún sentido. Yo lo que haría sería establecer en el propio contrato una clausulita de una cuestión que yo he llegado al caso de que por lo que sea haya algo, yo tenga una mínima prueba, decir, sí, mire, se puso en el contrato que iba a ser por un mensaje de texto de móvil a este móvil, y yo, mira, aquí está, que el día 20 de tal se lo mandé, y no me ha contestado. Si no me contesta, ya hemos visto, si no me contesta, en principio es que no quiere, lo hemos visto en el del fijo de obra o en el de indefinido de la construcción, pero pasaría para el fijo discontinuo. No está establecido tampoco. En el de la construcción sí, en el fijo discontinuo no. Claro, es que está el convenio, es que claro, es que las partes, claro, es que por eso es que las relaciones laborales son entre empresarios y claro, yo sé que al que estamos a pie de calle, vosotros y nosotros, dirá, pues que yo qué culpa tengo que no se pongan de acuerdo en hacer algo, pero claro, tienen un papel empresarios y trabajadores en estas cosas, que son las cosas de comer. Es que el convenio del campo de Ciudad Real, pues en lugar de dedicarse a las tablas, que está muy bien y que es lo más importante, pues que a lo mejor debe dedicarse a estas cosas también, o a lo mejor no, seguro, en adelante, pues deberá dedicarse a este tipo de cosas también y establecer un marco. Mientras no lo haya, yo mi consejo, algo muy sencillito de ese tipo que os digo, pero eso sí, meterlo en el contrato y trasladarle la obligación al trabajador de actualizarlo. Es decir, si no fuera este teléfono, pues deberá comunicarlo al empresario tal, cualquier cambio, ya está. Y cuando llegue el día le mandas un mensaje de texto de estos o un WhatsApp o lo que sea, en el que tú llegaba al caso que hubiera un procedimiento, que yo dudo que lo vaya a haber, que eso no lo va a haber, pero si lo hubiera, tú puedas decir, mira, el contrato pone esto y yo en tal fecha le mandé el mensaje y aquí no ha contestado nadie a nada o me dijo que no quería venir. Pues ya está, ya tienes una prueba, ya llega un juicio que repito, no va a pasar nunca o difícilmente, claro, no sé qué opinión tenéis. Yo creo que ese juicio difícilmente va a ocurrir, que se produzca, pues tienes una prueba. Yo es lo que se me ocurre lanzaros hasta que haya convenio. Muy bien, bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Damos por terminada esta primera ponencia. Como vamos de horario, como buenos españoles, fatal. Entonces, abajo